Su atención, por favor. Mive Producciones les da la bienvenida y anuncia que ya comienza El Sol de Nuestra España. Esto es El Sol de Nuestra España. Para toda nuestra colectividad comienza de esta manera. Esa mujer tiene sabrosura, ella lo mueve como ninguna. Esa mujer tiene... Qué buen ritmo para comenzar, señoras y señores, en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Nada más que nada menos que los del Río, en esta versión tan conocida por todos. Baila, baila, el comienzo musical en nuestro programa para todos ustedes. Esto es El Sol de Nuestra España. Damas y caballeros, señoras y señores, tengan todos ustedes muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a esta nueva edición federal de esto que es El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo, M830 para todo el país. Acá estamos para darle 3 horas de gran continuidad a la programación de esta emisora, de esta casa, Radio del Pueblo, una radio con historia y que vive el presente. Luego de Consentidos, el programa de mi querido Manuel Corral Vide y Carlos Ayo, a quien les mando un gran abrazo, y nos tenemos que encontrar, como hemos dicho, a tomar el cafecito que tenemos pendiente. Damos continuidad nosotros a esta propuesta radial para toda nuestra colectividad española, para sus descendientes en la República Argentina, para todos los que gustan de la cultura española y los que gustan de la cultura europea. Juntos hasta la 1 de la tarde, hasta las 13, con mucha música, con buena información, con muchos protagonistas, con propuestas que son para ustedes, que hace ya tantos años, rumbo a los 28 años de vida que vamos con El Sol de Nuestra España, nos van acompañando. Ya en este ciclo 2023, ya vamos todo este 2023 aquí en esta casa, en Radio del Pueblo. Les quiero comentar la alegría que tenemos, obviamente. Ya el otro día hemos firmado contrato con las autoridades de Radio del Pueblo. Hemos firmado ya el contrato que nos liga con el 2023 completo en estas 3 horas de radio. Así que bueno, estaremos todos juntos todos los sábados de 10 a 13 en este ciclo 2023 aquí y con muchas propuestas, porque nuestro equipo de trabajo del Sol de Nuestra España están trabajando para traer más novedades. Eso se lo vamos a ir contando en tiempo y forma para todos ustedes. Muchas novedades que realmente va a ser muy gratificante para todos los que compartimos esta gran familia que es El Sol de Nuestra España, edición federal. Bueno, jornada de este día sábado 4 de febrero del 2023. Estamos con un día bellísimo, realmente la ciudad autónoma de Buenos Aires, puesta en el aire en los estudios centrales de Radio del Pueblo, allí en la calle Perón al 1600, allí está Nicolás Olaechea en los estudios centrales. Él se divierte con nuestro programa, siempre lo dice también, él se divierte con todo lo que comparte de lo que es la parte técnica de la radio. Así que Nico, buen día, ¿cómo estás, amigo? Bueno, Nicolás Olaechea, puesta en el aire en estudios centrales de Radio del Pueblo. Nosotros, desde nuestros estudios de radio, en nuestras oficinas, de Mive Producciones, aquí en la zona de Parque Los Patricios, en el Distrito Tecnológico. Estamos todos completos, desde Belén Dipsa, con la producción y las redes sociales, desde Mónica Cervantes, en la producción ejecutiva de nuestro programa, también el catering, porque nos mima también en la producción, y hay que estar 3 horas, También Mili Dipsa en lo que es producción y en el soporte técnico también. Don Bongo Dipsa también, en este caso dando vueltas, como siempre. Y que les habla en la dirección y conducción un servidor de todos ustedes, Óscar Di Profio Bernardes. Bien, hoy el santoral conmemora a Santa Juana de Valois. Juana es de origen hebreo y significa llena de gracia o la que le es fiel a Dios. Así que bueno, para todas las Juanas, las Juanitas,
tendrás nuestro saludo. Así que por eso, yo le mando un saludo a Juana Greco, por ejemplo, también, que sé que a veces escucha el programa también. Así que ella muy ligada obviamente a la empresa Colombrano. Así que un beso grande para Juana Greco. También hoy San Gilberto de Sempringham. Gilberto es de origen germánico y significa la flecha dorada o el que brilla en la batalla. Así que bueno, para los Gilberto, un Gilberto debe haber, Gilberto Gil, por ejemplo, Gilberto el gran cantante. Así que bueno, hoy es el Día Internacional, Día Mundial contra el Cáncer. Saben ustedes que la Organización Mundial de la Salud, el Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer y la Unión Internacional contra el Cáncer crearon este día con el objetivo de aumentar la concientización en la sociedad y avanzar en la prevención y control de esta enfermedad, que hasta ahora, bueno, se está buscando una cura definitiva y se está tratando de poder lograrlo. Ojalá que sea próximamente. La medicina ha avanzado tanto, amigos, que sin lugar a dudas hay que destacarlo. También hoy es el Día Internacional de la Fraternidad Humana. Les cuento que se originó para compartir la paz en el mundo, el desarrollo sostenible y también la unión de esfuerzos de la comunidad internacional. Esto incentivando la tolerancia, la inclusión, el respeto a la diversidad y a la solidaridad entre las naciones del mundo y las personas. También, bueno, ¿qué tenemos para el día de hoy en el programa? Tenemos de todo realmente. Tenemos a Ernesto Arriaga en un rato con todo el tránsito y el transporte argentino. Tenemos también a Tony Cabot con todo el deporte español y lo que tiene que ver con la campaña del Deportivo Español en la Primera C, que anda muy bien, con el pie derecho el Deportivo Español, enhorabuena. Tenemos a Belén Dipsa también con las noticias sobre la realeza de nuestra madre patria, de España. Tendremos a Mili Dipsa con todos los eventos de la colectividad y de espectáculos, tanto de Argentina, de España, de la República Oriental del Uruguay, que nos escuchan también, porque lentamente ya comienza a empezar a moverse un poco todo este tema a partir de este mes de febrero, por más que hay algunas instituciones que están con algunos días de licencia, pero unos ya comenzaron a trabajar. Tendremos a Roberto La Rosa, con todo el deporte argentino, nuevamente con nosotros. En un ratito, minutos nada más, ya me estaba comentando la producción, vamos a estar ya en contacto con Pedro Luis Valenciaga. Mi querido Pedro Valenciaga, saben ustedes que es el presidente del Centro Riojano Español de Buenos Aires, que tengo algunas preguntas para hacer. Una de ellas, pues le voy a preguntar porque se viene ahora la Asamblea de Socios, el próximo domingo 12 de diciembre, y quiero saber un poco de los preparativos para lo que son los 100 años de la institución. Así que vamos a tenerlo a Pedro Valenciaga en minutos nada más. Bueno, vamos a estar charlando con Manuel García. Les cuento que él es vocal de la Junta Directiva, también presidente de la subcomisión gestora del Centro Asturiano de Buenos Aires. Vamos a recordar esta nota, porque nos va a estar contando lo que había hecho el año pasado, de lo que es la función de la subcomisión gestora y también la información para los socios y los nuevos socios. Vamos a estar charlando con Guillermo Baliari. Guillermo Baliari, saben ustedes, es el hermano de nuestro querido amigo y recordado Juan Alberto Baliari. Lo vamos a recordar a nuestro querido amigo, locutor, creador de Cuando Canta España, porque ahora el próximo martes hace 3 años de su partida. Así que por eso vamos a estar charlando con él. Vamos a estar conversando en un rato con Beatriz Carballo Regueira. Ella preside la Asociación Civil Hijos del Ayuntamiento de Sas, porque el 1 de febrero la institución en el barrio La Boca cumplió los primeros 100 años de vida. Así que vamos a estar charlando, porque le voy a preguntar cómo vienen con los festejos de los 100 años de la institución, qué pasa con las actividades de este año, del 2023, en este centenario. Así que tenemos para compartir realmente mucho. Pero además tendremos la mejor música española y toda la información, tanto nacional como de nuestra madre patria. Mili Dipsa, le digo buen día, buen sábado. Vamos a recordar a partir de este momento, en este ciclo 2023 de nuestro programa, Central de Oyentes, vía celular para estar en contacto y todas las redes sociales. Mili, buen día, buen sábado. ¿Cómo va, muchacha? Muy buen sábado para todos, muy bien, acá andamos. Por suerte, hoy lindo día, la verdad que sí, está para disfrutar hoy a la mañana, mediodía, mientras toman algo, mientras acomodan quizás la casa, mientras salen a hacer las compras. Tenemos muchos que nos mandan mensajitos, estoy acá en el auto, bueno, para acompañarlos este sábado y después a la tarde, ¿por qué no disfrutar, La Tengo verdad uno sí. que siempre está en el auto y escucha. Sí. Manuel Sí. Tomé Peón. Muy Manuel Tomé, del Deportivo Español. Él, mientras hace las compras con la mujer, nos escucha desde el auto. Ahí está, por Ahí ejemplo, está. muy bien, muy bien. Bien. Es lo que hay que hacer, hay que disfrutar mientras
mientras se pueda, la verdad es esa. Así que mientras están manejando, mientras están haciendo algo ahí, nos pueden escuchar. Y recuerden que se pueden comunicar también con nosotros durante el programa y en la semana también al siguiente número, 11 36 76 6100. Vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Si se quieren conectar en lo que es la multiplataforma digital del Sol de Nuestra España, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube, lo pueden hacer muy simple, nos buscan como El Sol de Nuestra España, ahí nos van a encontrar. Repito, Instagram, Twitter, Facebook y YouTube, El Sol de Nuestra España. Recuerden que en YouTube se pueden suscribir gratuitamente y volver a disfrutar de todos los programas y entrevistas que fueron parte del 2022 como también ahora del 2023. Así que los invito a que se sumen a la multiplataforma digital del Sol de Nuestra España. La verdad es que cada vez somos más en la familia digital, ¿eh? Así es. La verdad que sí, así que a seguir sumándose, a seguir uniéndonos a través, como decimos nosotros, es un puente, ¿no? Es un puente. Las redes sociales son un puente con ustedes que también tenemos, además de obviamente los sábados acá a la mañana. Así que las invitamos a que se sumen a lo que es la multiplataforma del Sol de Nuestra España. Perfecto, Mili Dirza, muchas gracias. 10 de la mañana, 20 minutos, la hora en todo el territorio argentino, 10:21 ya, en la hora en el territorio nacional, 14:21 en nuestra madre patria, una hora menos en las Islas Canarias. Datos del tiempo ya actualizados en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Tenemos ya 24 grados de temperatura, 51 el porcentaje de la humedad, presión 1015 decimal 3 hectopascales, viento del sudeste a 9 kilómetros en la hora, el cielo está totalmente despejado y la visibilidad es normal 10 kilómetros. Recordemos para hoy una máxima de 29 grados. Así que, señoras y señores, el sol de nuestra España está presente en la República Argentina. En 30 segundos arrancamos con la propuesta que ya está en línea nuestro querido Pedro Valenciaga del Centro Riojano Español de Buenos Aires. Vamos que venimos, Nico. El sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Presenta este momento en el sol de nuestra España, Centro Riojano Español de Buenos Aires. Bien, señores y señores, estamos en el sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo AM830 para todo el país. Y como todos los sábados a esta hora llega este rinconcito tan particular del Centro Riojano Español de Buenos Aires. Que, dicho sea de paso, al caballero que tengo en línea, cuando hoy cerremos la charla con él, tengo una perlita musical que hemos encontrado muy pintoresca. Él ni se lo imagina, y ustedes que nos están escuchando del otro lado tampoco. Pero eso lo vamos a ver en un ratito. Lo tengo en línea, que obviamente ya están trabajando, porque anoche hubo reunión de comisión directiva de la institución, están trabajando, están preparando todo, hay muchas novedades, que es el Centro Riojano Español. Y lo tenemos en línea a su presidente, Pedro Valenciaga. Querido Pedro, muy buen día, buen sábado, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Oscar, buen día para todo tu equipo y toda tu audiencia en este día. Esperemos sea un lindo fin de semana. Sí. Y te agradezco mucho estar nuevamente en tu programa y por supuesto siempre con los trabajos y las actividades que tenemos en el Centro Riojano. Y ayer, como dijiste bien, estuvimos reunidos porque tenemos varios temas por delante, sí, que vienen a pasos agigantados. Sí, sí. Ajá. Pedro, hablemos del primer tema, porque ya el próximo domingo, 12 de febrero, hay asamblea de socios en la institución, ¿es así, no es cierto? Sí, ya hicimos la convocatoria en esta semana que pasó, y tenemos la asamblea el día domingo 12 de junio, 12 de febrero. De febrero, sí señor. 12 de febrero, sí. A las 11 en primera convocatoria y a las 12 la segunda convocatoria con los presentes. Ah, perfecto. Y esto es el tratamiento del balance que cerró en septiembre del 2022, elección de
de las autoridades que vence su mandato. Sí. Y bueno, determinación de la cuota social y algunos otros temas que tratamos normalmente en las asambleas. Y posteriormente, una vez que termina la asamblea, como es habitual, todos los presentes, socios presentes, tenemos un almuerzo a cargo, por supuesto, del Centro Riojano. Así que esperamos que venga mucha gente. Bien. Esperamos que los socios nos acompañen. Y este que es un año muy especial, en esa asamblea sepan todo lo que vamos a programar, lo que estamos programando y a realizar en este centenario. Sería muy bueno que vengan todos los socios para poder tener una gran cantidad de ellos en la asamblea. Perfecto, Pedro. Eso es muy importante, lo que van a llevar adelante esta asamblea de socios del próximo domingo 12 de febrero. Recordamos, a las 11 de la mañana, primera convocatoria, y a las 12 del mediodía, la segunda convocatoria, y ahí ya arrancaría la asamblea. Es así, ¿no es cierto? Sí, por supuesto, en nuestra sede, ¿no? Avenida Belgrano 952, Capital Federal, es la sede donde tenemos donde está el Centro Riojano, y en los horarios que acabas de decir. Esa es, y por supuesto tiene que estar con la cuota del año 2022 al día. Bien, perfecto. Esas son las únicas condiciones. Perfecto. Excelente lo que nos estás contando. Y aparte, bueno, todos los temas que van a tratar, los ítems que van a tratar, que ya tienen todo armado ustedes en la comisión directiva también, para, bueno, tratar y comentarle a los socios en la asamblea. Me parece genial. Así que, bueno, vos recién me hablabas, Pedro, también, si te parece, pasamos de un tema al otro. Me hablabas del tema gastronómico, justamente que cuando termine la asamblea van a estar disfrutando de un almuerzo allí con los socios de la institución. Y hablando de gastronomía, ya arrancó el nuevo Restó Nuevo Rioja al lado de la institución, ¿es así, no es cierto, Pedro? Sí, ya hace unos días, antes de terminar enero. Sí. Abrieron sus puertas. No estamos haciendo ningún tipo de publicidad. Ellos, mejor dicho, no están haciendo ningún tipo de publicidad ni hicieron una inauguración importante porque quieren ir despacio con la cantidad de gente que está yendo y además probando, por supuesto, que tanto la cocina como los mozos estén en condiciones para atender mayor cantidad de gente, porque claro, son nuevos. Claro. Pero van muy bien, la verdad que se come muy bien. Nosotros ya hemos ido, hemos hecho algún tipo de degustación para probar realmente los platos que ellos están elaborando. Todo de excelente calidad. Así que auguramos que va a ser un éxito, por supuesto, y tenemos mucha esperanza en ello, porque además es gente muy trabajadora y que le gusta tener todo bien en cuanto a los detalles, en cuanto a la atención y a la calidad de la gastronomía. Claro, correcto, perfecto. Bueno, enhorabuena entonces lo que nos estás comentando. Aparte la comida que obviamente esta gente va a brindar en este nuevo Restó, Nuevo Rioja, es muy buena por lo que nos estás contando, y lo que nos había dicho en su momento Fernando Otero, si no me equivoco el nombre de quien lleva adelante, ¿no es cierto?, esta propuesta gastronómica. Es así, ¿no? Fernando Otero creo que era, sí. Sí, Fernando es uno de los socios. Y ellos están orientando la gastronomía a la parte mediterránea. No obstante, por supuesto, va a haber todo tipo de platos, pero orientado a la parte española, algún plato riojano. Pero siempre la idea de ellos es, vuelvo a repetir, calidad y buena atención. Esa es su consigna, y creo que es la más importante. Perfecto. Así que esperamos que la gente empiece a venir, y la mejor publicidad es el boca a boca. Cuando uno va, tiene una buena comida, una buena bebida y una buena atención. Claro. Entonces eso es lo más importante, que hacer publicidad por algunos medios. Y como dice un refrán comercial, estimado Pedro Valenciaga, lo importante no es que venga, sino que vuelva. ¿Es así? Por eso digo, eso es lo más importante, y que vuelva con Sí. El boca a boca hace que
uno vuelva y traiga a alguien, y el que vino trae a otro. Claro. Y esa es la mejor clientela, Claro. porque se hace a base de conocimiento y de buena degustación, evidentemente, porque están en un ambiente, en un lugar donde tanto sea la gastronomía como la atención es muy buena. Claro que Así sí. que esa es la idea. Perfecto. Y el que vino, que venga. Y hablando de vinos, qué buenos son los vinos riojanos, obviamente. Así que más que nada, ¿no es cierto? Para disfrutarlo. Bueno, viste como que la rima, ¿no? Así que como busqué jugamos con las palabras. Pedro Valenciaga, escúchame con atención, querido Pedro, que tú eres el presidente de esta institución, el Centro Riojano Español de Buenos Aires, estás con toda tu comisión directiva, anoche se reunieron, estuvieron hablando, sé que se quedaron hasta muy tarde, pero están todo organizándose al 19 de marzo. Los cañones están puestos para el 19 de marzo, el domingo 19 de marzo al mediodía, que es aparte es el día de San José, el Día del Padre en España también, porque viene la gran fiesta de los 100 años del Centro Riojano Español de Buenos Aires en el prestigioso Palacio San Miguel. Contanos cómo están trabajando, qué están preparando, querido Pedro. Trabajando mucho. Sí. Y esto, como te podrás imaginar, es una fiesta para alrededor de 400 personas, por eso el Palacio San Miguel tiene esa capacidad. Sí. Donde tenemos que ver el catering, tenemos que ver sonido, tenemos que ver espectáculos, Sí, sí. tenemos que ver la organización de las entradas, la ubicación de la gente, los invitados que van a venir, Sí, es sí. decir, Ujú. es mucho trabajo de organización. Claro, sí, sí. Y sobre todo, como vamos a tener invitados especiales, va a venir una comitiva del gobierno de La Rioja, Sí. la embajadora, el cónsul general, cónsules adjuntos, consejeros, Sí, sí. presidentes de centros riojanos de Argentina, Bien. de Chile, de Uruguay, Ujú. y si logro que vengan, de Madrid y de San Sebastián. Perfecto. perfecto. Además van a estar los presidentes de los centros de la colectividad española, Ujú. Sí. gente de la legislatura porteña, es decir, va a ser una fiesta donde va a haber muy importantes invitados y sobre todo esperamos muchos socios y amigos que siempre nos acompañan. Claro porque, que sí. Ujú. la gastronomía, el catering es excelente, uno de los mejores. Ujú. Y Sí. además vamos a tener espectáculos con el conjunto de coro nuestro, el conjunto de baile, Sí. va a haber un show muy bueno de folclore y un show también muy bueno de tango. Ah, perfecto. Bien, bien, bien completo. Ujú. Bien. Y, Así que, sí. sí, no, Y, Pedro, ¿y qué más? Sí, sí, decime. No, te quería decir, esto por supuesto tiene que ver con, aparte del catering, que va a ser excelente, Sí, sí. como siempre, bebida libre, alcohólica y no alcohólica, va a haber platos para decir menú para vegetarianos, veganos y celíacos si alguno quiere. Bien. Bien. Y sobre todo va a haber un brindis, torta del centenario y bueno, la idea es festejarlo como se merece los 100 años del Centro Riojano Ujú. y que la gente lo pase muy bien, los invitados lo pasen muy bien. Y previamente a esto también, como va a venir gente de la Fundación San Millán de la Cogolla, Sí. va a venir la coordinadora Almudena Martínez, Ujú. seguramente el día viernes 17 Sí. vamos a tener una conferencia sobre un tema de la lengua española. Ah, perfecto. Eso todavía lo estamos organizando porque estoy esperando que ella me mande el temario para Ujú. poder hacer el afiche. Sí, sí. Y también va a salir en esta semana el afiche de la fiesta. Ah. Así todos van a saber, no van a tener duda en cuanto a cómo se va a manejar todo el tema de entradas y el costo y Bien. cuál es el menú. Bien, bien. A propósito de este tema, es muy importante, la gente ya puede estar en contacto con ustedes a través de un correo electrónico que es centroriojanobsas@gmail.com, reitero, centroriojanobsas@gmail.com, y si no, la otra alternativa, el teléfono, justamente, hay un WhatsApp que es el 11
32 92 54 16. Reitero, 11 32 92 54 16. ¿Ya la gente puede estar llamando y consultando algunas cosas sobre la fiesta, Pedro? Sí, por supuesto. Ya nosotros queríamos tener ya el flyer de esta semana. Bien. Pero bueno, estamos justamente ayer a la noche, estuvimos viendo algunas correcciones del borrador que nos mandaron. Y lo más probable es que ya el día lunes podamos publicarlo en las redes sociales. Perfecto, Pedro. Y ahí van a estar todos los datos, pero no obstante, por la página de Facebook, por correo electrónico, por WhatsApp, bien. todos los que quieran hacer algún tipo de consulta, bien. Lo van a poder hacer. Perfecto. Y vamos a tratar de simplificar todo lo que tenga que ver con el tema de las entradas, porque lo vamos a hacer a través de la cuenta bancaria nuestra. Ajá, bien. Y se va a enviar por correo, por WhatsApp, la entrada de cada uno, como para que no tenga que movilizarse a ningún lado. Y hoy en día la tecnología, Pedro, me parece excelente lo que están haciendo, excelente. Así que, Pedro, reitero entonces el teléfono de WhatsApp para que los oyentes estén en contacto a partir del día de hoy, para cualquier inquietud, 11 32 92 54 16. Reitero, 11 32 92 54 16. Y si tienen alguna duda, que nos llamen aquí a la radio, al programa, que con todo gusto le vamos a reiterar el teléfono de ustedes. Pedro, mira, tengo una perlita que encontré justamente, que la quiero compartir. Yo la había ubicado y la producción terminó de redondearla. Y mira, vos sabés, obvio, muy bien todos estos temas de La Rioja, pero he encontrado algo que es muy interesante. Saben ustedes, y Pedro, tú lo sabes, en La Rioja está el pueblo más pequeño del mundo, que es Villarroya. Este municipio tiene solamente 5 vecinos. Nada más, 5 vecinos, Así que no sé si vos lo sabías o no, pero quería comentártelo. Y a propósito, ¿por qué? Porque hemos encontrado una propuesta musical que tiene que ver con la música de Villarroya, con un grupo de jóvenes que estaban allí, su familia, y que de esta manera han interpretado una versión muy particular de la música de Villarroya en La Rioja, que es muy pintoresco. Después te lo voy a mandar por línea privada. Pero si te parece, lo vamos a compartir, y yo te quiero agradecer este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, y si te parece, nos encontramos ya próximamente para seguir charlando de todo lo que se viene. Por un lado... Me parece... Sí. Decime. Parece excelente. Primero, que vos encontrás perlitas en todas partes de La Rioja. No es la primera vez que encontrás una perlita. Sí, es cierto. Y después te digo que es el pueblo, Villarrosa, y también Villarroya. Sí. Con muchos pueblos más de La Rioja y de tantas localidades. Están tratando algunos de hacer actividades culturales, como tengo varios pueblos en la sierra, como Viniegra de Abajo y otros de la sierra, están haciendo actividades culturales para poder combatir el tema de la despoblación. Claro. Así que es muy bueno, muy bueno que vos traigas esto con gente joven, que tenga esa raíz de su pueblo y que la exhiba a través de la música. Aparte es excelente, por eso te agradezco. Bueno, después te lo voy a mandar por línea privada, por WhatsApp, para que lo tengas, pero bueno, me pareció muy pintoresco, muy original, y dije, bueno, lo vamos a poner al aire este tema para que la gente escuche lo que es la música de este lugar tan pequeñito de La Rioja, y que está catalogado como el pueblo más pequeño del mundo, allí en La Rioja, que es Villarroya. Estimado Pedro Valenciaga, te mando un gran abrazo, buen fin de semana, y si te parece estamos en contacto permanente. ¿Está? Muchas gracias, Oscar. Muy buen sábado y fin de semana para vos, para tu equipo y, como siempre, para toda tu audiencia, que cada vez es mayor, y siempre agradecido de tener esta posibilidad
de estar en tu programa. Bueno. Así que te agradezco mucho y muy buen fin de semana. Gracias, Pedro. Para vos también un gran abrazo y para todos los tuyos. Así charlábamos con Pedro Valenciaga, presidente del Centro Riojano Español de Buenos Aires, protagonista del día en nuestro programa como siempre. Y ahora la música de La Rioja. Escuchen esta versión musical muy, muy especial. Lo compartimos. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicio de Salud 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. El sol de nuestra España, para todo el Río de la Plata, el país y el mundo. Muy bien, señoras y señores, 10 de la mañana, 45 minutos, la hora en la República Argentina, 14:45 en nuestra madre patria, una hora menos en las Islas Canarias, 24 grados en la temperatura actual en la ciudad autónoma de Buenos Aires, lugares como en España está prácticamente soleado, o sea que el sol de nuestra España hoy está presente a 12.000 kilómetros de distancia. Realmente estoy observando cómo está el tiempo en línea general.
espectacular, espectacular. Galicia, Santiago de Compostela, fresco, con 12 grados 6, pero con cielo totalmente despejado. Barcelona, 19 grados 3 de temperatura también, con cielo despejado, un soleado total. Madrid en este caso también, 12 grados 3 de temperatura. Bueno, todo en línea general. En Mallorca, 20 grados 4 de temperatura también. Así que bueno, en realidad toda España está prácticamente soleada, las condiciones climáticas. Así que bueno, enhorabuena, por cierto, lo que está sucediendo en nuestra madre patria a 12.000 kilómetros de distancia. Señoras y señores, recuerden, central de oyentes vía celular de nuestro programa para estar en contacto permanente. 11 36 76 6100. Luego Mili Dipsa va a volver a reiterarles a todos ustedes, obviamente, cómo pueden estar en contacto. Ahora vamos con los números de la suerte. La quiniela nocturna anoche en la ciudad a la cabeza favoreció al número 1597, 1597. En la bonaerense anoche a la cabeza favoreció el número 9528, 9528. Tómbola de Montevideo anoche a la cabeza favoreció el número 463, 463. Santa Fe anoche a la cabeza el número 3407, 3407. En Entre Ríos anoche a la cabeza favoreció el número 9358, 9358. Y por último en Córdoba, en la Docta, a la cabeza anoche favoreció el número 8268, 8268. Todos los números de la suerte, aquí también obviamente como un servicio para nuestra audiencia de Radio del Pueblo en el Sol de nuestra España. Y como también es servicio el tránsito y el transporte argentino, ya lo tenemos en línea. También a nuestro querido amigo Arriaga Ernesto Arriaga. Hola Arriaga, buen día, ¿cómo está mi amigo? Buen día, 2.100 vehículos por hora en la zona del peaje de San Borombón a la costa atlántica. Ajá. Bastante tránsito. Por otro lado, la ruta del puente Sarte Brazo Largo, que es la ruta 12 y después 14 ya en Entre Ríos y Corrientes. Mucho recambio turístico de Entre Ríos, Corrientes, Uruguay, Paraguay y Brasil. Poca gente que se fue al exterior. El paso internacional Cristo Redentor, totalmente habilitado las 24 horas. Muchos chilenos que vienen a Argentina. Sí. Y por último, los subtes, los trenes. El premetro, todos totalmente horario, al igual que el Aeroparque Jorge Newbery y el aeropuerto de Ezeiza, señor profe. Perfecto, perfecto, señor Arriaga. Qué solemne lo suyo en este informe. ¿Cómo anda? ¿Todo bien, Arriaga? Si le parece bien, salimos más tarde porque está tocado el señor Arriaga en lo más íntimo. ¿Sí? Pero se acepta, por supuesto. Pregúntele a la producción, pero yo le mando mis respetos y mi admiración, las posiciones que tiene en las redes sociales con la reinserción del año del Sol de nuestra España, que es fabuloso. Vamos todavía. Dentro de un rato estamos juntos, señor Di Porfio, con ese hermoso equipo, muy, muy triste por la falta de participación del equipo, pero igualmente los quiero mucho. Bueno, Ernesto. Hasta mañana, hasta luego, y siempre estamos juntos al sol de nuestra España. Vamos, Arriaga, fium, Arriaga, hasta luego, fium. Ernesto Arriaga con todo el tránsito del transporte argentino, un personaje, como siempre, Ernesto Arriaga. Aparte, a nuestros amigos oyentes les gusta que compartimos las charlas con Arriaga y disfrutamos realmente este momento tan lindo, ¿no? Porque nos informamos con el tránsito, el transporte en línea general, pero también le ponemos un poco de humor, de buena onda, que es lo que nos hace falta a todos. Así que, por eso. Bueno, recién teníamos la quiniela, la quiniela nocturna, es así, ¿no es cierto? Recién lo teníamos Ernesto Arriaga con el tránsito. Ahora vamos rapidito con las cotizaciones, en este caso, cómo cerraron en el día de ayer, en esta jornada de día viernes. Ayer, el dólar oficial cerró para la compra en 186 pesos con 40 centavos. Para la venta, 195 pesos con 40. El dólar blue ayer cerró para la compra en 375 pesos y para la venta 379. El dólar turista o solidario cotizó ayer en 340
241 pesos con 95 centavos y el euro oficial cerró para la compra ayer en 201 con 99, para la venta 211 con 38. El euro blue cerró ayer para la compra en 377 pesos y para la venta en 381. Todas las cotizaciones de aquí de las monedas, tanto el dólar como el euro, aquí en el sol de nuestra España. Edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. En 30 segundos llega el rinconcito tan esperado por todos nosotros. Vamos, Nico querido. El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Y ahora en nuestro programa presentamos Cuando Canta España, recordando a su conductor y creador, nuestro querido amigo Juan Alberto Baleari. Bueno, y hablando de Juan Alberto, obviamente no se olviden, bueno, dos cosas. En la próxima hora, en un rato, vamos a estar charlando con Guillermo Baleari, el hermano de Juan Alberto. Así que les pido que estén atentos en la próxima hora porque estaremos charlando con Guillermo Baleari. Ya justamente la producción se puso en contacto esta mañana, tempranito, con Guillermo. Vamos a estar hablando un poquito con Guillermo Baleari. Pero por el otro también, no se olviden que el próximo martes, 7 de febrero, tenemos una cita todos. Una cita que tenemos que estar presentes todos. En la parroquia Nuestra Señora de Luján, de los Patriotas, Nuestra Señora de Luján de los Patriotas. ¿Por qué? Porque invitamos a todos los amigos de nuestra colectividad española, a los familiares, amigos de la familia Baleari y a toda la audiencia en general, a sumarse a la misa que se va a realizar con motivo de los 3 años ya de la partida de Juancito, de Juan Alberto. Así que bueno, obviamente va a ser un momento muy especial, allí también descansa Juan Alberto, así que los vamos a esperar a todos el próximo martes 7 de febrero en la parroquia Nuestra Señora de Luján de los Patriotas, que está en la avenida Emilio Castro y Carué, reitero, Emilio Castro y Carué, martes 7 a la hora 19. Esta misa la va a llevar a cabo el cura párroco Juan Manuel. Así que en nombre de Mari, la mamá de Juan, de don Juan, el papá de Juan Alberto, de Guillermo, que lo vamos a tener en la próxima hora en el programa, y de toda la familia Baleari y todos los que lo queríamos, a Juancito, bueno, vamos a estar allí, obviamente, rindiéndole un tributo a este gran amigo que se fue, pero que está siempre presente con nosotros. Y eso es lo más importante, ¿no es cierto? Tenerlo en nuestro corazón y en nuestra mente, a quienes realmente lo queríamos. Y que, sin lugar a dudas, era una persona encantadora. Es así, una persona iluminada. Bueno, con Juan Alberto charlábamos temas de todo, hablábamos de todo, pero claro, obviamente íbamos a la parte espectáculo, a él que le apasionaba, un gran representante como fue Juan Alberto, y uno de los temas que a él siempre me decía, ¿vos viste la impronta que tiene esta mujer? Sí, viste, qué bella que es esta mujer, hablábamos también, claro, porque esta mujer fue actriz, fue vedette, actriz de cine, cupletista, presentadora de televisión, comediante. Bueno, realmente estuvo, inclusive, una de sus parejas fue Antonio Gades, para que ustedes se ubiquen. Muy corto el periodo, pues fue Antonio Gades también, y otras parejas como Espartaco Santoni, Diño García. Esta mujer, su nombre verdadero era María del Dulce Nombre Díaz Ruiz. Escucharon bien el nombre, María del Dulce Nombre Díaz Ruiz. Pero todos la conocíamos como Marujita Díaz, la gran Marujita Díaz, una mujer muy especial, nacida en Triana, en Sevilla, y que tenía una impronta musical muy particular. Y hoy la vamos a compartir con este título que a ustedes les va a encantar. Compartimos a Marujita Díaz con El Morrón. Vamos con la música. Me lo pongo, así toma yo tengo un vinino de rabo muy largo de pelo muy fino. El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad.
Señoras y señores, llega el momento del deporte español en el sol de nuestra España, edición federal, por Radio del Pueblo para todo el país. Ya lo tenemos en línea, a nuestro caballero del deporte, que es Tony Cabot. Querido Tony, buen día, buen sábado, ¿cómo estás, amigo? Muy buenos días, Óscar. Un saludo enorme para ti, un gusto escucharte y un abrazo grande para la gente que nos escucha. Bueno. Vamos a hacer rapidito un ping-pong porque sé que tenés otros compromisos en este sábado por la mañana. Bueno, ayer, qué batacazo el Athletic Bilbao, 4-1 al Cádiz, querido Tony, ¿eh? Sí, Óscar, un Athletic Club de Bilbao que abrió la jornada 20 de este campeonato de la Liga. Un primer partido de la segunda ronda y un Athletic de Bilbao que ante la crisis por la que venía pasando en Liga apareció el mazo de Sanset. Sanset es un jugador de la cantera, un enorme partido del Navarro con un hat-trick para derrotar a un Cádiz penoso en defensa, la verdad. Vi el partido y dejó mucho que desear el equipo de Sergio González, que si bien venía de una victoria muy justita, lo va a tener muy difícil para salir de las zonas de descenso, aunque es verdad que el Cádiz está acostumbrado a bregar siempre en esa zona caliente de la tabla y al final muchas veces acaba salvándose, pero sí. Hay que decir que el Navarro, que Sanset, un jugador de la cantera del Athletic Club de Bilbao, un jugador que seguramente desde Laporte, Aymeric Laporte, el central del Manchester City, no había habido un jugador tan prometedor en la cantera del Lezama, la mítica cantera, las inferiores del Athletic Club de Bilbao, que como sabemos tiene esa política tan particular de jugar siempre con gente de la casa. Sí. Pues bien, Sanset es del norte de Navarra, pisa fuerte en este Athletic Club de Bilbao, que salió con Nico Williams, un jugador también de la cantera muy punzante y que hizo un gran partido, y así es, el equipo de Valverde que sigue séptimo en la tabla y que, por cierto, estará en estas semifinales de la Copa del Rey, jugará contra el Osasuna, la otra semifinal la jugarán Barça y Madrid para jugar la final allá por el mes de mayo en el Estadio de la Cartuja. Perfecto. Bueno, hoy a las 10 de la mañana, hora que arranca nuestro programa, 10 y 5, ya a las 10 arrancó el Español Osasuna en estos momentos, pero si hablamos de lo que se viene ahora, dentro de un rato, querido Tony Cabot, a partir de las 12 y cuarto, 12:15, tenemos partidos que son, creo que interesantes, como el Elche Villarreal o el Atlético Madrid Getafe o el Betis Celta de Vigo. Dame un pantallazo de estos tres partidos para el día de hoy por la tarde, a partir del mediodía, Tony. Sí, así es, Óscar. Lo primero, déjame decirte una cosa, sí. Y es que de última hora, lo estaba leyendo hace apenas unos minutitos, y es que Gerard Piqué, ahora seguimos con lo de Primera División, sí. Gerard Piqué, que ha tenido un confrontamiento muy grande con la Copa Davis, y de hecho ha salido Mahut, que es uno de los representantes de esta Copa Davis, sí. Para tirarle hace apenas unas horitas a Piqué un dardito envenenado diciendo: hemos perdido 4 años en la Copa Davis con el equipo Cosmos de Piqué. Bueno, recordar, Gerard Piqué, el jugador del Fútbol Club Barcelona, sí. Junto a su grupo Cosmos, compró durante 15 años los derechos de la Copa Davis, le dio muchas vueltas a la competición, le dio vueltas de tuerca, maquilló para que todo fuese una gran fiesta del tenis durante una semana en una ciudad muy puntual, y rompió con una tradición de la Copa Davis de 100 o 110 años. Sí, sí. Hubo mucha polémica y ahora parece que ha habido un problema con las finanzas, que no han llegado a un acuerdo Gerard Piqué con el grupo que gestionaba esta Copa Davis, y puede llegar el primer gran batacazo de Gerard Piqué como empresario, y lo cuento ahora, interrumpo lo que estábamos diciendo de esta Primera División, porque sí. Han salido hace apenas unas horitas la noticia, y ahora está siendo trending topic en Twitter todo este tema de Gerard Piqué con la Copa Davis. Pero sigo con la Primera División, si quieres, Óscar. Sí, Tony, adelante, te escuchamos, adelante, por favor, sí. Pues bien, hay un Elche Villarreal interesante, porque el Villarreal viene en fase ascendente ante un Elche que está prácticamente desahuciado, último en la tabla de clasificación. Sí. Muy difícil lo tiene para salir de la quema y no descender a segunda división. De hecho, solo el Sporting de Gijón, allá por la temporada 97-98, había hecho unos números tan raquíticos en esta primera rueda del campeonato español. Por otra parte, 14:30 y un Atlético de Madrid Getafe, interesante también, derbi de Madrid. Sí. Salió el Cholo Simeone a decir que él no sabía si iba a dejar el Atlético de Madrid a final de temporada, pero que mientras estuviese en el club colchonero, sí. Iba a hacer lo que había hecho siempre, darlo absolutamente todo por el equipo de sus amores. Y dijo una cosita interesante, y fue que el Atlético de Madrid
mucho antes y mucho más importante que el club en sí, está la afición y este estadio metropolitano precioso, y mandó un guiño a esta afición para que llenase el Metropolitano, el Wanda, en este partido importante contra un Getafe de Quique Sánchez Flores, que viene también muy renqueante y que está en estos puestos que de la tabla en los que nadie quiere estar, que es los puestos de descenso. Y luego a las 5 de la tarde un Real Betis Balompié contra el Celta de Vigo, un Betis, recordemos, viene de perder entre semana contra el Fútbol Club Barcelona, un partido muy reñido, donde los de Pellegrini atacaron mucho, jugaron muy bien. Fekir por derecha fue un tormento para Valde, el jugador del Barça, pero al final, con goles de Lewandowski y Rafinha, el Barça consiguió ganar en el Benito Villamarín en un partido atrasado de la primera vuelta y consagrarse como el campeón de invierno que ha sido con 50 puntos. Ahora lo hablaremos, pero bien, un Betis que viene de perder, necesita ganar para seguir enganchado a los puestos de Europa League, y un Celta que también ganó la jornada pasada contra el Athletic Club de Bilbao con un gol de Yago Aspas, que es el gran punta de este Celta de Vigo, y bueno, todo el mundo está esperando que un equipo con tan buen pie como el Celta de Vigo, y además sé que mucha de la gente que nos escucha tiene mucho interés en este equipo, en el equipo de Vigo, porque hay muchos gallegos de la colectividad española, así que bueno, vamos a ver cómo sigue esta segunda vuelta del equipo del noroeste de España. Perfecto, Tony. Sí, bueno, mañana domingo a las 10 de la mañana arranca tu Mallorca, Real Madrid, después viene Girona, Valencia, Real Sociedad, Valladolid y Barcelona, Sevilla. O sea, encuentros más que interesantes para mañana, Tony, ¿eh? Sí, empieza el día de domingo con un Mallorca-Real Madrid en un horario muy particular en la isla española, 14 horas, a las 2 de la tarde se jugará en el estadio de la capital mallorquina este Mallorca-Real Madrid. Un Real Madrid también viene de ganar en jornada intersemanal al Valencia, en un partido en el que empezó el partido estando a 8 puntos del Fútbol Club Barcelona, luego ganó y se volvió a colocar a 5 puntos, segundo en la tabla, y un Real Madrid que se tiene que ir esta semana a Marruecos a jugar el Mundial de Clubes. Así que vienen curvas para un Real Madrid, una temporada muy cargada de partidos. Tiene la Champions, tiene la semifinal de la Copa del Rey, la Champions contra el Liverpool, el Mundial de Clubes, así que los de Pellegrini, con una plantilla siempre corta y siempre veterana, pero que sigue dando el do de pecho, sobre todo a estas alturas de la temporada, donde las cosas se ponen muy difíciles. Y luego un Barça-Sevilla, como decías, gran jornada de grandes partidos. Un Sevilla que ha ganado los 2 últimos partidos en casa, empieza a despegar el equipo de Sampaoli, pero necesita seguir ganando para retirar esas malas sensaciones de la primera vuelta ante un Fútbol Club Barcelona que va lanzado, Óscar. El equipo de Xavi ha conseguido 50 puntos en la primera vuelta, lo que proyectándola una temporada completa serían 100 puntos, que sería el récord en una liga española. Así que en Barcelona todo son buenas noticias. Está en semifinales de la Copa del Rey, que jugará contra el Real Madrid. Está a punto de octavos de final contra el Manchester United en Europa League, y luego líder en la competición, que hacía entre 2 y 3 años que el Fútbol Club Barcelona no estaba líder en esta liga española, tan reñida en otras épocas, pero que ahora el Barça parece que domina con puño de hierro. Claro que sí. Bueno, y cierra obviamente esta fecha 20 de la Liga, el día lunes, el Rayo Vallecano Almería. Pero Tony, si te parece rapidito, así ya te liberamos para este sábado. Obviamente está la primera C con el Deportivo Español, y obviamente segundo el Deportivo Español con 3 unidades, pero se está preparando para lo que va a ser esta tarde a las 5 de la tarde, enfrentando como visitante al Atlas. Es así, ¿no es cierto? Sí, así es. Se va a medir a un Atlas contra el que ya se jugó en el reducido del año pasado, un equipo duro, uno de los grandes aspirantes para el ascenso en esta temporada, en la primera C, y un Deportivo Español que comenzó muy bien el campeonato con un triunfo balsámico contra Yupanqui, un 3-0 con goles de gente recién llegada al club. Y es que el equipo de Juan Chumba, si bien lleva muchas temporadas, digamos que muriendo en la orilla, aunque es un término que no me gusta utilizar, pero siempre llegando como favorito y llegando a estas últimas jornadas de liga con aspiraciones de ascender a Primera C, parece que este año sí que va en serio. Parece que si se gana sobre todo a Atlas en el estadio Ricardo Puglia, puede de verdad
dar ese paso adelante y consagrarse como uno de los grandes aspirantes en esta primera C. Además, un Deportivo Español creo que hubo 17 fichajes nuevos, si no me equivoco. Un grande refuerzo fue Lazaneo, que marcó 2 goles en este primer partido contra Yupanqui. Así que hay que volver a sumar de a 3. Será fundamental para mantener esta ilusión, que yo creo que seguirá intacta. Y luego algo que me llamó la atención en Deportivo Español fue que Dayan Bocos, también otro de los goleadores de la primera jornada, dio unas declaraciones en las que me gustaron esa ambición que parece que irradia la primera plantilla del Real Club del Deportivo Español. Decía que estamos en un equipo grande, tenemos la obligación de ascender y que ha sido un arranque muy positivo y que se necesitaba comenzar así, pero sobre todo palabras muy claritas del jugador del Deportivo Español y mandando un mensaje a todos los que crean que este año no va a pisar fuerte y no va a apostar fuerte para quedar primeros en esta primera C. El Deportivo Español, que recordemos va a jugar contra Vélez en un estadio neutral con las dos aficiones en Copa Argentina, Óscar. Así es. Bueno, Tony, no te quiero robar más tiempo porque sé que tenés compromisos profesionales en este sábado por la mañana y como siempre, si te parece, nos reencontramos el sábado que viene aquí en el Sol de Nuestra España. ¿Te parece? Un abrazo muy grande, Óscar. Vamos hablando. Vamos, abrazo grande, Tony. Y buen fin de semana, querido. Buen fin de semana. Gracias. Tony Cabot, nuestro hombre del deporte español. Hacemos la pausa de la radio, porque ya nos tenemos que ir a la pausa. Y en instantes estamos arrancando la segunda hora de esto que fue, es y será El Sol de Nuestra España. Edición federal, ciclo 2023 por Radio del Pueblo y para todo el país. Pausa, ya volvemos. Gracias. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, vamos arrancando ya la segunda hora del Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo M830 y para todo el país. Y gracias a la gente de Radio y Televisión Española que nos mandó este material y lo ponemos en el aire para ustedes. Una gran cantante, una gran cantautora, compositora, productora, presentadora, con un ritmo muy especial de pop latino, también nacida en Cádiz, en nuestra madre patria. Se trata de Mercedes Trujillo, Calle Alta, más conocida como Merche. Merche, esta gran mujer joven y esta versión de Una y Otra Vez. Bésame, vamos a hacerlo una y otra vez. Esto es El Sol de Nuestra España. Presenta este momento en El Sol de Nuestra España, Centro Asturiano de Buenos Aires. Bien, señoras y señores, estamos en este rincón del Centro Asturiano de Buenos Aires, aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Y si tenemos que hablar, obviamente, de las propuestas que tiene el Centro Asturiano, uno de ellos es justamente la temporada de pileta 2022 que arrancó 2023. Una temporada de pileta que tiene un éxito realmente espectacular, donde las familias se acercan y disfrutan los fines de semana, los días de la semana. ¿Por qué? Porque hay una propuesta que es o diaria, o semanal, o quincenal, o mensual, o toda la temporada. Hay gente que a lo mejor no se puede ir de vacaciones y bueno, obviamente tiene la posibilidad de acercarse y disfrutar de las instalaciones del Campo Covadonga, la Avenida Libertador 1081 en el Centro Asturiano de Buenos Aires, con esta temporada de pileta, donde tienen solarium, tiene actividades acuáticas, una pileta libre exclusiva, así que realmente una excelente propuesta para disfrutarlo realmente. Así que obviamente con el carnet que corresponde, los valores están disponibles en la administración. También pueden llamar a aquellos que tengan interés. Les doy un teléfono 11
50 27 0081. Reitero, 11 50 27 0081 para más información. Los que son socios, los que no son socios, llamen también y consulten, averigüen y se acercan a esta gran institución que es el Centro Asturiano de Buenos Aires. Con las piletas, con el verano, pleno sol, el agua, el solarium, estar en familia, con los amigos. Qué mejor entonces en lo que es la gran familia asturiana en este caso. Recuerden, 11 50 27 0081 también para compartirlo. Temporada de pileta para grandes y para chicos. Pero también para los más chicos está la colonia de verano, que ya arrancó y que se extiende en este 2023. Así que una excelente propuesta para los chicos con edades que van desde los 3 a los 12 años, 3 a 12 años, con una guardia para el preingreso, hay media jornada y jornada completa, con actividades deportivas, recreación y talleres, natación, una pileta exclusiva, bueno, tienen todo completo para disfrutarlo los pequeños en el Centro Asturiano de Buenos Aires, en esta gran colonia de verano. ¿Cómo tienen que hacer? De esta manera. Pueden estar en contacto a través del 11 35 93 0101, reitero, 11 35 93 0101, que es un WhatsApp, lo pueden hacer, o un mail, que es info@centroasturianobsas.org.ar. Reitero, info@centroasturianobsas.org.ar, o llaman al WhatsApp. Así que disfruten de esta propuesta que se los espera a todos ustedes en el Centro Asturiano de Buenos Aires. Como así también, hablando de todo un poco, recuerden que a través del DAS, del Departamento de Actividades Sociales, está Pilates y Aquagym en el campo Covadonga, ahí en Vicente López, que están los lunes y los miércoles a las 19. Recuerden, lunes y miércoles 19 horas, Pilates Mat, y después tienen Aquagym los jueves, sábados y domingos a las 4 de la tarde. Para consultas, 11 67 16 34 95. Hoy todo se maneja con WhatsApp. 11 67 16 34 95. Y recuerden que están los medios de contacto formales del Centro Asturiano de Buenos Aires, que es mail, por un lado, asturiano1081 en números @gmail.com. Reitero, asturiano1081 en números @gmail.com. El otro correo es informativos @centroasturianobsas.org.ar. Estamos. Y un teléfono fácil, fácil numeración, y hacen todas las consultas que ustedes quieran. 11 51 58 58 58. Reitero, 11 51 58 58 58. Bueno, amigos, y ahora vamos a recordar la entrevista de Manuel García, vocal de la Junta Directiva y presidente de la Subcomisión Gestora del Centro Asturiano de Buenos Aires, que el año pasado nos estuvo contando de la función de la Subcomisión Gestora y la información tanto para socios y nuevos socios. Lo compartimos. Estimado Manuel, muy buen sábado, buen día. Oscar Di Profe Bernardes lo saluda. ¿Cómo le va? Muy buenos días, Oscar. ¿Cómo te va? Bien, gusto estar con nosotros un ratito charlando en este sábado, Perfecto, te mando muchos saludos a vos, Oscar, a los socios del Centro Asturiano y a toda tu audiencia. Bueno. Y desde ya te agradezco mucho por invitarme a tu programa. No, es un gusto, Manuel. Bueno, Manuel, pregunto, ¿cuál es la función de la subcomisión gestora que llevas adelante? Bueno, la función de la comisión gestora es básicamente atender todo lo relacionado con el socio en su fase administrativa, sí. pero enfocado a la persona. Sí. De la aceptación en el ingreso hasta su egreso. Sí. Así también como lo inherente a su condición, es decir, categoría, beneficios, derechos y obligaciones. Claro. Además de las sugerencias y consultas que surjan. Claro. Y aparte, siempre por en el marco de los estatutos sociales de la institución. Claro, y aparte, Manuel, seguramente toda la información que se requiere para que tanto los socios y los nuevos socios, obviamente todos aquellos que ya están habilitados y los que se quieran sumar, bueno, tengan toda la información precisa para, bueno, llegar a ingresar a esta gran institución que es el Centro Asturiano de Buenos Aires, Manuel.
Exactamente, por eso es un poco la idea de invitarlos a todos. Te cuento un poquito, muy brevemente, cuál es un poco todas las actividades que tenemos para eso. Adelante. Básicamente tenemos actividades sociales, actividades recreativas y actividades deportivas. Bien. Hago esta diferenciación Sí. para que quede claro el carácter inclusivo que queremos darle a todas las generaciones Sí. y que seamos parte de una gran familia. Claro. Ujú. Te cuento un poco dentro de lo que son las sociales y para no cansar mucho a la audiencia, pero para que tengan una idea un poquito Sí. de todo. En la parte social, básicamente es un lugar de encuentro de amigos y conocidos. Claro. Actividades culturales, PIN 60, Ujú. fabadas, verbenas, eventos Claro. musicales, reuniones juveniles, talleres, Bien, cursos, bien, sí. todo lo que sea la unión de la gente, de amigos, como dije, de conocidos que se puedan reunir. Sí, Eso sí. es todo básicamente para fomentar la vida social tan importante para todos nosotros. Mm. Después tenemos algo con más actividad, que son las recreativas. Si tenemos grandes espacios con mesas al aire libre y cubiertas, Sí. parrillas disponibles con servicio de asador, Sí. amplios espacios al aire arbolado y cerca del río, Ujú. plaza de juegos infantiles, cancha de tejo, Sí. bolos, tenis, ping pong. Bueno, sería infinidad lo que te podía. Tenemos unas piletas de natación, Sí. colonia de vacaciones para los más chicos. Sí, bueno, sí. sería bastante la lista. Claro. ¿Y la deportiva? Y las deportivas son, varias veces se ha mencionado, que es fútbol, vóley, handball, Bien. patín, Ujú. gimnasia, taekwondo, Sí. hockey, esgrima. Bien. Todos con equipos masculinos y femeninos, Bien. con competencias en ligas Ujú. y una escuela de iniciación para el que a lo mejor Claro. no se anima a competir o no sabe todavía muy bien el deporte. Además de un hermoso gimnasio con aparatos. Sí, sí. Perfecto. Perfecto. Eso es básicamente todas las cosas que nosotros tenemos para ofrecer. Ajá. Que yo creo, Manuel, que es excelente lo que los estás acotando ahora y les vamos a proponer a la audiencia del Sol de Nuestra España, aquí en Edición Federal por Radio del Pueblo, que se sumen aquellos que todavía no lo han hecho o que dejaron la institución o aquellos que están con ese bichito, como quien dice, de que se quieren ir a una institución, sumarse. Bueno, el asturiano es la propuesta ahí en Vicente López, como en la sede social, en la calle Solís, por la propuesta que brindan. Así que, y le vamos a brindar, si me permites, Manuel, para que recuerden, los amigos oyentes, 2 correos electrónicos: asturiano1081 en números @gmail.com, informativos centroasturiano.bsas.org.ar, el otro correo, y muy fácil el teléfono 11 51 58 58 58. Como le dije una vez a Pilar Simón: Pilar, qué fácil número que han elegido. Me dice: ¿te gusta, Oscar? Excelente. 11 51 58 58 58. Bueno, yo creo que te ha hecho la invitación públicamente, estimado Manuel. ¿Qué te parece? Sí, desde ya sería muy, muy lindo que todos nos vinieran a ver, volviéramos a llenar las instalaciones como en viejas épocas. Sí. Y bueno, pero que sea un disfrute. Hay un recambio generacional. Exacto. Están viniendo muchos chicos, mucha gente joven. Sí, sí. Bueno, está muy lindo el club, realmente está muy lindo. Está muy lindo. Por eso los invito. Claro, y sabes qué, Manuel, sumar también, como lo veo que están haciendo, a la juventud. Se va sumando, se va acercando la juventud, que pueden ser los nietos, sobrinos, bisnietos de asturianos o no, pero que gusta la instalación que tiene Asturiano ahí en Vicente López o en Solís, y bueno, y que se acerquen, porque es un club donde la familia va a compartir un momento muy especial, un lugar sano, es para compartirlo, ¿eh? Exactamente, no lo has podido definir mejor todo lo que nosotros pensamos del club y creo que es totalmente exacto. Exactamente.
Exactamente. Mi estimado Manuel García, nosotros tenemos que seguir hasta la 1 de la tarde con el programa, así que yo te quiero agradecer públicamente el hecho de estar con nosotros este sábado a la mañana conversando, así que gracias por este ratito aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, y como siempre las puertas están abiertas para ti y para toda la comisión directiva y todos aquellos que estén en el asturiano que se sumen al programa también. ¿Te parece, Manuel? Me parece perfecto y te agradezco mucho a vos, a todo tu equipo y le mando un saludo muy grande a todos los socios y a toda tu audiencia. Abrazo grande, Manuel. Gracias por estar con nosotros, Igualmente para vos, Gracias. Un gran abrazo. Gracias. Manuel García, protagonista del Día en el Sol de Nuestra España. Ahora vamos a compartir la música de Asturias. Tenemos una versión muy particular para compartirlo, una versión instrumental, en este caso, que es a través de este cuarteto. Cuarteto Asturias para todos ustedes. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos recidos, matambres, perdiles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas. Residentes de Vigo en Buenos Aires presenta clases de tango con Esteban y Adriana. Para principiantes e intermedios. Consultas 15 58 60 26 78. Instagram @tangojuntos. Clases de tango con Esteban y Adriana en Residentes de Vigo. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española. Muy bien, señoras y
señores, acá estamos, 11:33 minutos, la hora en la República Argentina, 15:33 minutos, la hora en nuestra madre patria, una hora menos en las Islas Canarias, datos del tiempo en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Una jornada realmente bellísima tenemos aquí en la ciudad autónoma de Buenos Aires. En estos momentos la temperatura ya está ubicada, vamos bien realmente. Está ubicada en arriba de los 24 grados de temperatura, 25, estamos esperando ya la actualización, viene un poco lenta, pero bueno, ya llegará, por cierto. Así que bueno, claro, si nos vamos a 12.000 kilómetros de distancia, nos vamos a Madrid, acá tenemos ya datos de las 11 de la mañana. 25,6 la temperatura en Buenos Aires, 43 el porcentaje de la humedad, el cielo está totalmente despejado. Si nos vamos a 12.000 kilómetros de distancia, también en Madrid, bella capital de España, 12 grados 7 de temperatura con cielo totalmente despejado. Y si hablamos de Madrid, hablamos también de la realeza, del tiempo de la realeza, del top 3 de la realeza, porque llega... obviamente, como todos los sábados, María Belén Dipsa. Hola Belén, buen día, buen sábado, bienvenida, ¿cómo va? Buen sábado, divina semana para todos. La verdad que estamos muy bien acá con todas las noticias de la realeza de España, el resumen semanal en este top 3. Y si hoy tenemos tiempo, tenemos un bonus track, La Yapa, que siempre acompaña a este top número 3. Muy bien, comenzamos Belén, por favor, entonces. Comenzamos ahora mismo en el top número 3, que tenemos a la reina Leticia con las actividades de esta semana que estuvieron más que nada vinculadas a la salud. El 31 de enero en Petrer, en Alicante, la reina Leticia presidió el segundo encuentro de la red de centros de atención directa y servicios especializados de la Federación Española de Enfermedades Raras. Ahí fue recibida por las altas autoridades de Valencia y también de las asociaciones presentes y estuvo recorriendo los diferentes paneles sobre las funciones y el trabajo que realizan los centros sobre la atención directa y servicios especializados para aquellas personas que están con algunas enfermedades poco frecuentes y sin diagnóstico. Allí conocí también las aulas y escuchen esto, una sala multisensorial que es un espacio que ayuda a mejorar el estado emocional y conductual de las personas, que ayuda bastante a la que es estimulación cognitiva. Estimulación cognitiva, sí, bien. Sí, ahí bien, estuvimos bien. aprendiendo un poquito de lo que es una sala multisensorial y también finalizado el encuentro estuvo ahí charlando con los asistentes. Así que Bien. esa es una de las actividades que estuvo realizando y luego el día jueves 2 de febrero en Madrid presidió el acto de presentación del proyecto Todos contra el Cáncer de la Asociación Española contra esta enfermedad, que fue declarado por el gobierno de España como acontecimiento de excepcional interés público, porque busca difundir información a la población, a las empresas, administraciones, entidades, partidos políticos y medios de comunicación. Bien. O sea que es un proyecto bastante amplio, por eso mismo fue declarado de excepción interés público. Ajá, perfecto. Así que la reina de consorte de España en su discurso también destacó sobre la prevención, ya que el objetivo principal de este proyecto es que más del 70% de los casos se puedan prevenir, y también estuvo hablando sobre la toma consciente de las decisiones diarias respecto a la salud física como la salud mental. Bien, perfecto. Muy importante estos temas que estuvo tratando en la semana la reina Leticia. Ajá, correcto. Luego pasamos al top número 2 y vamos a hablar sobre el rey Felipe VI, que esta semana fue su cumpleaños, pero vamos a hablarlo para el bonus track. Y empezamos también con las actividades de lo que es la agenda oficial, porque inició el martes 31 de enero en el recinto Gran Vía de Fira de Barcelona con la inauguración de la Feria Integrated Systems Europe 2023, que es sobre los sectores de servicio de equipamiento audiovisual, y también del Youth Solution World Congress, no tengo un inglés muy bueno. No, pero bien, usted se la rebusca en inglés. Mejor que yo. Claro, que es acerca de la transformación de la industria a través de las tecnologías innovadoras. Sí. Tan innovador es la feria que cuando se dirigió al pabellón número 4, lo recibió y le dio la bienvenida un robot humanoide de PAL Robotics, y la verdad que quedaron todos como sorprendidos porque el robot fue a saludarlo. Así que también estaban un montón de firmas líderes presentes de lo que es la tecnología, pero esta fue como algo bastante... ¿Cómo le va a su majestad? Más o menos así. Más o menos, no sabemos cómo fue, un robot, pero... bueno, me lo imagino. Está bien. No sabemos si es como el robot de Shakira de No, pero bueno, está bien, pero bueno. Parecida. Así que bueno, y en el mismo día hizo acto de entrega también de los títulos de egresados de la carrera judicial y magistrados de la carrera,
Y en la semana también estuvo con unos encuentros, por ejemplo, con el presidente de la República de Guinea-Bissau, Sí. que con el presidente de la República de Guinea-Bissau es del continente africano, y estuvo también cuando fue lo de Brasil, cuando Ajá. fue la elección de Brasil, Sí. cuando tomó posesión Lula da Silva. Bueno, el rey también había tenido una reunión ahí, Sí. y se ve que ahora la concretaron en España. Y también Bien, en la bien, semana bien. estuvo con unas audiencias militares con generales. Bien, correcto. Pero para el jueves 2 de febrero en Madrid, también el Felipe VI estuvo presidiendo lo que es el acto sobre la monarquía en democracia, Sí. y en especial sobre el Reino Unido durante el reinado de Isabel II, que falleció el año pasado. Ajá. Allí hubo algunas intervenciones sobre lo que fue el reinado de 70 años de Isabel II, Ujú. también el alcance internacional de lo que fue su fallecimiento, porque todo el mundo habló, fue noticia durante semanas Sí, sobre sí. este tema. Sí. Y también ahí Felipe VI pronunció unas palabras acerca de la reina de Reino Unido como una referencia por su compromiso de entrega, el legado que dejó, y también la nueva era con el rey con el rey Carlos III, Sí. que espera también mantener próximos a los reinos. Ajá. Es mira algo que vos. también se habla mucho sobre la nueva era de lo que es la realeza británica, que la imagen bajó un poquito por el tema Sí, de que la sí. reina Isabel tenía mucho más presencia Claro, en algunos cl- lugares, claro, sí, y sí, no es es tan cierto. parecida. Así Es que bueno. cierto. Sí, sí, Y sí, para sí. cerrar su semana en Dueñas, en Palencia, visitó una fábrica de componentes para vehículos, donde conoció de primera mano los proyectos que se están realizando, los procesos de fabricación de alto grado y también el compromiso con la sostenibilidad e innovación. Ah, bien. Así que esta semana estuvo con, como podemos decir, Mucha actividad. muchas actividades además de su cumpleaños. Bien, ¿qué Y en el más? top número 1 vamos a dejar las actividades en conjunto de los monarcas de España, porque por supuesto tienen las actividades en solitarios, pero también las actividades en conjunto, y una de ellas Bien. fue el 1 de febrero, Ujú. que recibieron en el Palacio de la Zarzuela a una representación de la Fundación Cruz Roja Española, que busca conocer también su nueva etapa acerca del pensamiento, el talento e investigación humanitaria. Ese Ajá. es el proyecto de objetivo que tienen para este 2023. Sí. Y también en el mismo día, el 1 de febrero, recibieron a la Comisión Nacional para la conmemoración del Bicentenario de la Policía Nacional de España, Ajá. que le presentaron a los monarcas españoles las iniciativas previstas para celebrar el año próximo los 200 años de su creación. O sea que un año antes están Sí. ya planeando todo, porque dicen que va a ser una gran conmemoración, entonces primero se lo están presentando a los reyes. Bien, bien, Y bien. esta semana también se está hablando de los reyes, porque la semana que está viniendo, Sí. ambos visitarán el país de Angola de un viaje aproximadamente de 3 días, y Sí. dicen que están con mucha ilusión de ir y poder también participar de las distintas actividades que ya están planificadas. Así que Ajá. vamos a seguir con esta crónica, a ver cómo va a ser esta visita y este viaje oficial. Y Perfecto. como les conté al principio, ¿El bonus track o la yapa? ¿Qué el tenemos? tenemos el cumpleaños 55 del rey Felipe VI, que fue el 30 de enero, Sí. porque empezó un poquito antes el cumpleaños, pero también tenemos una pequeña sorpresita. El 55. El 55, En sí, la quiniela, perdón la expresión, son los gallegos. por supuesto, relacionado a España, como siempre. Pues hombre, vamos, El acaricia. el viernes 27 de enero, a la noche, junto a su esposa, la reina Leticia, fueron a cenar con el prestigioso dermatólogo español Pedro Jaén y su esposa en un restaurante famosísimo en pleno centro de Madrid, Ajá. que es una antigua ferretería del siglo XIX. Mirá Aquellos vos. que tuvieron la oportunidad de ir a España, a Madrid, seguramente la conocen, porque dicen que La es un ubico. restaurante excepcional, y todo es una ferretería, y Sí. vos podés comer ahí. La ubico, pero pasé por la puerta, no entré. Yo no entré. Ah, Sí. bueno, y si no le íbamos a No, preguntar un no, poquito la que claro, cuente la la claro experiencia. por las dudas, sí. Bueno, ¿Y? ahí los comensales que estaban presentes se sorprendieron, y entre ellos también empezaron a saludar muy atentamente a los reyes también estaban muy contentos y saludaron a los presentes, Sí. aunque algunos dicen que había personal de seguridad en el lugar por todos lados, obviamente, no solamente por los reyes, sino porque el médico famoso dermatólogo es uno de los mejores médicos de España, Sí. entonces había bastante gente de seguridad, obviamente, cuidando el lugar y todo lo que se encontraban presente. Así que esa noche, según comentó también el portal Vanities, Sí. hubo una sorpresa para el rey Felipe. Ajá. Hubo una sorpresa, y es que su hija mayor, la princesa Leonor, Sí. hizo un viaje relámpago desde Gales y Bien. tomó por sorpresa a su padre para saludarlo y estar con su familia el fin de semana. Muy bien. Fue una
una sorpresa que dice que quedó totalmente, Y claro. porque hacía mucho que no la veía, por el tema del que está de vacaciones, que a veces Sí, tiene que volver los y que está en los estudios, estudios. claro, Es un viaje claro, bastante claro, grande, bueno, claro. pero lo sorprendió con este viaje relámpago. Qué lindo, bien, Así bien. que, bueno, pudo celebrarlo con su familia y después el domingo hubo un almuerzo familiar en el que estaba presente su mujer, sus 2 hijas, su madre, la reina emérita Sofía, que Ujú. también está de viaje, está yendo y viniendo de España y de Grecia, según los que nos comentan, porque estaba participando en unos actos por la muerte de su hermano Constantino II. Sí, sí. Y algunos familiares también estuvieron en este evento por parte de la reina Leticia. Sí, sí, Así sí, que sí. este lunes 30 de enero cumplió 55 años y después ahí sí, ya su hija ya había vuelto, entonces aunque dicen que trabajó en la mañana y el mediodía, después en la tarde Sí. se tuvo su agenda libre claramente para festejar su cumpleaños. Sí, sí, sí. Así que bueno, eso fue todo el resumen semanal de lo que es la realeza española. Perfecto, Belén. Nos reencontramos el sábado que viene aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal. Por supuesto, hasta el sábado que viene, un saludo para todos los radioyentes. Mire que nos escuchan hasta en la calle, ¿eh? Ah, bueno, le mandamos saludos para todos. Bueno, no, después les voy a contar por qué, porque recién me acaba de mandar nuestro periodista Tony Cabot, me manda un audio y me dice, Oscar, estoy caminando por la calle, creo que por la zona de Villa del Parque o por allí, y va pasando por la calle caminando, después si quieren lo ponemos al aire el audio, no hay problema, iba caminando justamente cuando terminó la charla, así que, y nos están escuchando en todos lados, Por así supuesto, que porque bueno. la radio se escucha en todos lados. Se puede Obvio. escuchar a través de un auto, se puede escuchar en Sí, un celular, desde una en todos computadora, lados. desde todos lados la radio. Exactamente. Bueno, enhorabuena que nos siguen este gran magazine de 3 horas que es El Sol de Nuestra España. Bueno, vamos con noticias. Me está contando la producción. Ahora vamos a ir en instantes con música y además de ir con música, ya en minutos la producción ya me dijo que se comunicó con Guillermo Baliani, el hermano de Juan Alberto, así que ya en instantes lo vamos a tener en la charla a Guillermo Baliani. Pero ahora vamos con información de nuestra madre patria. ¿Por qué? Porque les cuento que Gibraltar acusa a España de violar la soberanía británica tras un incidente con 2 agentes de aduana. Hay preocupación, obviamente, en lo que tiene que ver con las altas esferas de España, con esta acusación de Gibraltar, acusando a España de violar la soberanía británica en un incidente que hubo con 2 agentes de aduanas. En otro orden de cosas, el líder del Partido Popular de España, Alberto Núñez Feijóo, pide corregir cuanto antes la ley del solo sí es sí, porque la mujer en España no es negociable. Declaraciones de Alberto Núñez Feijóo, líder del PP y próximo futuro candidato a presidente por la madre en España también para las presidenciales. Un año electoral, como acá en Argentina es año electoral, en España también. Bueno, les cuento que hay indignación en Cantabria y en Asturias. ¿Por qué? Porque los nuevos trenes de cercanías no caben en los túneles por un error en las medidas. No, escucharon bien lo que les estoy diciendo. Esta información que nos llega realmente de la agencia EFE, dice que Renfe, la empresa Renfe de trenes, ha pactado ya una solución con el fabricante, pero esta situación de este tema va a retrasar el proyecto 2 o 3 años más. Cuando la empresa detectó que los trenes no entraban en determinados tramos, se paró el proceso de iniciación de la fabricación. Una cosa realmente que no se puede entender porque no entraban en los túneles. Así que tanto Cantabria y Asturias están obviamente un poco indignados con este cuadro de situación. Bueno, les cuento que en España, récord histórico de empleo de personas con discapacidad. Más de 120.000 personas fueron contratadas el año pasado. Bueno, hablando de Asturias, falleció el economista asturiano Juan Velarde a los 95 años. Les cuento que Juan Velarde fue uno de los gran reconocidos del Premio Príncipe de Asturias en Ciencias Sociales en el año 1992. Así que por eso. Bueno, vamos con otra información que llega también a nuestra mesa de trabajo. Les cuento que la Secretaría General de Inmigración, hablo de la Junta de Galicia, ha destinado 575.000 euros para obras y equipamientos de los centros gallegos en el exterior. Este plazo de solicitud va a finalizar el próximo 28 de febrero. Esto ya salió en el Diario Oficial de Galicia, publicado en los últimos días del mes de enero. Esta nueva línea de ayudas es para las entidades gallegas del exterior, obviamente, y se va a destinar a lo que es conservación de patrimonio, mejora de equipamientos y reformas de las instalaciones, como también se está previendo lo
que tiene que ver con las mejoras de las aplicaciones informáticas en gestiones de digitalización. Así que bueno, enhorabuena esta información que estamos recibiendo obviamente de la Junta de Galicia. Por último, les cuento que el Consejo General de la Ciudadanía Española en el exterior va a celebrar un pleno extraordinario para aprobar propuestas que estaban pendientes debido a que durante 2 años no tuvo lugar el pleno. De esta manera, a lo largo del 2023 se celebrarán 2 plenos para ponerse al día y recuperar el ritmo de trabajo. O sea, siguen trabajando, girando, dando vueltas en este tema y sin lugar a dudas van a llevarlo adelante, obviamente, esta propuesta tan importante porque hay un pleno que tiene que ver con todo el año. Recordamos, central de oyentes vía celular del programa Mili Dipsa, por favor, para recordar a la audiencia del Sol de Nuestra España. Vamos. Muy bien, recuerden que se pueden comunicar con nosotros a través de la central de oyentes 11 36 76 6100. Vuelvo a repetir, 11 36 76 6100. Si se comunican desde un teléfono fijo, recuerden el prefijo 15 36 76 6100. Nos pueden llamar, mandar mensaje de texto, mensaje de WhatsApp, audio de WhatsApp, llamada de WhatsApp también. Así que de a poco ahí vamos respondiendo todos los mensajes porque son muchos la verdad, los que se van contactando durante el transcurso del programa. La verdad que sí, nos pone muy contentos que estamos ahí. Por lo menos hacemos como un puente, como siempre digo, una conexión a través del WhatsApp y obviamente también a través de la multiplataforma digital del Sol de Nuestra España. Recuerden que estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. Sí, amigos y amigas, estamos en YouTube. Nos buscan como El Sol de Nuestra España. Se suscriben gratuitamente y pueden volver a disfrutar de todos los programas y entrevistas del 2022 y ahora obviamente del 2023. Perfecto, ya lo tenemos en línea Guillermo Baliari, le pido que nos aguarde unos minutos, un par de minutitos, Guillermo, por favor, en la línea, pero antes le quiero contar quiénes cumplen años en el día de hoy. Guillermo Andino, sí, Guillermo Andino, gran periodista y conductor de televisión argentino, el hijo de Ramón, ¿quién no se acuerda de Ramón Andino, gran periodista? Así que bueno, Guillermo Andino, que no está en América TV, no está en América TV, por lo que tengo entendido, terminó su contrato, no sé qué es lo que va a pasar. Hermano de Marisa también, de Marisa Andino. Marisol, la gran Pepa Flores, gran cantante, actriz española, cumpliendo años el día de hoy. Vamos a tener música de Marisol para la próxima hora, atención, porque vamos a arrancar con Marisol, la versión muy particular, un tema de una década muy particular, ya lo vamos a tener. Bueno, y efemérides les cuento, un día como hoy, 4 de febrero, pero del año 1789, los electores presidenciales elegían a George Washington como el primer presidente de los Estados Unidos. También un día como hoy, de 1938, se estrena la primera película de animación de Walt Disney, Blancanieves y los 7 enanitos. ¿Qué tal, ¿Quién no la vio? Y en el 2004 se crea la red social Facebook, que es tanto que se utiliza, ¿no es cierto, Mili, en este caso, no? Claro, sí, empezó siendo el nombre Facebook, hoy se lo conoce como Meta, que vendría a ser lo principal que une a Facebook, Instagram, WhatsApp, bueno, y todo lo que es Mark Zuckerberg. Exactamente. Bueno, vamos a compartir la música ahora de Aragón. Les cuento que esta propuesta de este grupo musical de la localidad aragonesa de Boltaña interpreta lo que es la música popular de su tierra. Les cuento que tienen 30 años de trayectoria, un poquito más de 30 años de trayectoria, y sin lugar a dudas, bueno, tienen un trabajo muy especial, muy particular, inclusive han llevado adelante como ganadores, como mejor banda sonora en el 2019 de una película, Mermelada de Moras, tal vez alguno la recuerde, pero bueno, vale la pena disfrutarlo y compartir la música. Señoras y señores, nos vamos a Aragón con la Ronda de Boltaña, musicalmente hablando, y en instantes ya lo tenemos a Baliari en línea. Vamos con la música, por favor, Nicolás. Con la tronada ven a rondar que ya se me Esto es El Sol de Nuestra España, para toda nuestra colectividad española.
Bien, señoras y señores, estamos aquí en el sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo, AM830 para todo el país y junto a su red de repetidoras, como así también la plataforma digital que tiene la emisora y nuestra multiplataforma digital a través de MIBE Producciones. Pero bueno, ya vamos llegando al mediodía, nos faltan unos minutos todavía, pero ¿se acuerdan ustedes que la hora anterior, donde va ese momento tan especial, ese rinconcito del programa de Juan Alberto Baliari, que estábamos charlando, le contaba a ustedes también, y ya lo he hecho otros sábados, del próximo martes 7 de febrero, ya aquí a unos días, que vamos a recordar los 3 años de la partida del querido Juan Alberto. Bueno, vamos a estar conversando ahora, justamente, yo ya lo había prometido y lo tenemos en línea, al hermano de Juan Alberto, que es Guillermo Baliari. Guillermo, muy buen día, bienvenido, ¿cómo estás? Buen día, Oscarcito querido, qué gusto poder charlar de vuelta contigo, qué lindo poder volver otra vez, aunque sea un minutito, ¿no? A recordar a mi hermano y estar con la audiencia, ¿no? Esta colectividad tan importante y tan querida que a mí me dio mucha satisfacción en ese año y moneda, ¿no? Sí. Que estuvimos continuando el programa de Juan Alberto. ¿Cómo estás? Buen día. Bien, buen día. Acá estamos, Guille, y bueno, justamente mucha gente durante la semana nos han preguntado, mismo los sábados también, la hora anterior yo ya había hecho el comentario, pero bueno, ahora se nos viene el próximo 7 de febrero, una fecha muy importante para la familia Baliari, para tus padres, para vos y para todos los que lo recordamos a Juancito, a Juan Alberto, y que lo queremos y lo sentimos en nuestro corazón y en nuestra mente, que es la partida de Juan Alberto, hace 3 años ya. Y el próximo martes 7 de febrero, en la parroquia Nuestra Señora de Luján de los Patriotas, se va a llevar adelante la misa a partir de la hora 19. Así que bueno, Guille, sin lugar a dudas, nos vamos a reencontrar todos y vamos a hacer pública la invitación como lo hemos hecho para toda la gente de la colectividad, los oyentes y los amigos que se quieran sumar también, ¿no es cierto? Sí, ayuda mucho el acompañamiento, emocionalmente es muy contenedor cuando llegas a la iglesia y ves tanta gente que lo quería, que lo acompaña, y ese acompañamiento y llega a mis padres que necesitan una contención que no hay forma de dársela, ¿no? Claro. Por más que yo trate de estar ahí, soy el otro hijo, es imposible. Y mi hermano abarcaba tanto la parte emocional que no hay forma de compensarlo, ¿no? Claro, claro. Claro. Por eso cuando vos decís llega el 7, una fecha importante, en realidad yo te puedo jurar que todos los días que se despiertan mis viejos, y es una fecha dolosa. Claro, claro que sí. Yo charlo siempre con Mari, con tu mamá, charlo más con tu mamá que con tu viejo, ¿viste? Porque como la que atiende el teléfono siempre tu vieja, tu mamá, así que Mi papá, viste, mucho ya no escucha, entonces vos podés hablar. Claro, pero nos ponemos a charlar con tu madre y nos quedamos como media hora, 40 minutos, chismoseando, charlando todo un poco de la vida, de todo, de Guillermo, de los nietos, de los bisnietos, porque ahora está con un babero gigante también, tu madre, como toda la familia Baliari, de ambos lados, de tantos por parte materno, paterno también, que se agranda esta familia, esta linda familia Baliari. Así que bueno, y yo te quería tener aquí en el programa, querido Guillermo, porque obviamente es una invitación que lo venimos ya mencionando hace más de un mes, cuando me dijo tu mamá, y bueno, queremos hacerlo públicamente, la invitación con alguien de la familia Baliari, en este caso con vos, Guille, que sos el hermano de Juancito, para que, bueno, que se acerquen el próximo martes 7 de febrero, allí en lo que es la parroquia Nuestra Señora de Luján de los Patriotas. Está, si no me equivoco, sí, ahí en la calle, en la avenida Emilio Castro, es así, ¿no es cierto? Emilio Castro y Carué, ahí en el límite entre Matadero y Liniers, a pocas cuadras de General Paz, es de fácil acceso, tiene mucho espacio para estacionamiento, así que agradeceremos a quienes quieran venir a participar a la misa y hacerle recordar a la gente también que Juan Alberto descansa ahí, sus restos están ahí. Exactamente. No es solamente una misa, él está ahí también. Claro. Bueno, está en todos lados. Sí. Está presente en todos lados, sobre todo cada vez que hay algo divertido, porque él lo que tenía Juan Alberto es esa risa contagiosa y era muy alegre, mi hermano. Sin lugar a dudas. Siempre lo tenés presente, siempre en cada momento divertido se te viene también
Yo me divertía mucho, siempre lo destaco al aire, inclusive en el programa, también, y mismo con tu madre también, cómo nos divertíamos con Juan Alberto, estando en la radio, trabajando cuando hacíamos el pase del programa de Juan, como el programa nuestro, o a veces cuando nos íbamos, no sé, a cenar, por ejemplo, y nos íbamos a cenar y no nos quedábamos 1 hora, 2 horas, eran 3 y 4 horas que levantaban. Yo veía que le decía, che, le digo, mirá que están levantando las sillas arriba de las mesas, nos están rajando, nos están echando. Bueno, pero quedémonos un rato más, Cacho, me decía. Bueno. Sí, llegaba a almorzar para quedarse a la cena, ¿viste? Sí, comida. Exactamente. Y yo le decía, mira, lo único que nos falta es que nos hagan barrer y limpiar acá, lo único que falta es que nos quedemos acá en el lugar donde íbamos a comer, en el negocio que nos tocaba ir a cenar realmente. Así que, bueno, yo no te quiero robar más tiempo, Guille, porque estamos ya casi llegando al mediodía, pero bueno, quiero públicamente la invitación a hacerla junto a vos, Guillermo, esto a propuesta tan importante de la familia Baleari, para invitar a todos para que se acerquen el próximo martes 7 de febrero, allí en la parroquia Nuestra Señora de Luján de los Patriotas, a todos los amigos, a los familiares, a la gente de la colectividad, en esta misa que se va a realizar a la hora 19, en esta parroquia que está en Emilio Castro y Carué, avenida Emilio Castro y Carué, y vamos a recordar los 3 años de la partida de Juan Alberto. Vamos a destacar también, Guillermo, que esto me lo comentó tu madre, que la misa va a ser a cargo del cura párroco Juan Manuel. Así que por eso. Así que hay 2 fechas muy importantes. Gracias. Que uno siempre recuerda, querido Guillermo. El 7, el día de la partida de Juan, sí. El 24 de febrero, el día que nació, también. Muy pegado. Fue una tragedia. Un mes de febrero que bueno, realmente tiene sus 2 caras, las 2 caras de la moneda, realmente. Pero bueno, hay que seguir adelante, como yo siempre le digo a tu madre, la historia no puede tirarse marcha atrás y hay que pensar en el futuro. Y obviamente en agrandarle esa familia bella familia que tú tienes, también, y con hijos, con nietos, y se le vienen los bisnietos a tus padres también. Bueno, así que a disfrutarlo realmente. Y nosotros, en lo personal, Guille, nos vamos a estar viendo el próximo martes. ¿Qué te parece? Sí, estamos en contacto siempre, te agradezco siempre, estamos mandándonos mensajes, charlando un poco de la vida, así que te agradezco mucho el cariño que me das. Y bueno, saludos a toda la audiencia, los extraño mucho el tema de la radio, sí. Pero bueno, no era lo mío, obviamente. Claro. Así que era más el tema, como decís vos, ¿no? Tenerlo presente un tiempo y que no sea tan dolorosa la partida. Claro. Así que me despido, agradezco a toda la audiencia la atención y quienes quieran venir van a estar bien presentes. Claro que sí, claro. Gracias, que sí. Cachito. Abrazo grande. Un abrazo muy grande. Gracias, querido Guillermo. Guillermo Baleari, hermano de Juan Alberto. Gracias y buen fin de semana. Un beso enorme a la familia. Ahora vamos a quedar en línea privada. Charlábamos con Guillermo Baleari. No se olviden, recuerden, acérquense próximo martes 7 de febrero, hora 19, avenida Emilio Castro y Carué, allí en la parroquia Nuestra Señora de Luján de los Patriotas. Vamos a recordar a este gran amigo que hace 3 años decidió irse a un escenario celestial. Se habrá armado algún tablao de coplas, de flamenco para allá arriba, vaya a saber, habrá armado alguna radio, no lo sabemos, pero bueno, siempre va a estar presente en nuestro corazón y en nuestra mente. Así que hacemos la pausa de la radio, ¿les parece bien? Estamos ya obviamente en horario que corresponde, pausa de la emisora, tanda de la radio, ya volvemos, gracias. El sol de nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Hoy está cumpliendo años, lo decíamos nosotros, muy conocida por todos, una gran mujer con un gran talento, Marisol. ¿Se acuerdan de Marisol? Bueno,
Marisol hoy está cumpliendo años, esta gran intérprete, y bueno, sin lugar a dudas, una mujer que marcó una impronta en la música de España. 74 años, nacido en Málaga, Josefa Flores González, Pepi, conocida por todos, o Pepa Flores, o Marisol, gran actriz y cantante española, y la compartimos, estando contigo. Me siento feliz. Esto es El Sol de Nuestra España. Señoras y señores, estamos en El Sol de Nuestra España, edición federal a través de Radio del Pueblo, AM830 para todo el país, junto a su red de repetidoras, como así también la plataforma digital que tiene la emisora y nuestra multiplataforma digital que tenemos a través de MIBE Producciones. Pero bueno, estamos ya, hemos pasado el mediodía, estamos ya en esta tercera y última hora del programa, en este ciclo 2023, y bueno, y por supuesto nos vamos a ir ahora, virtualmente, obviamente, porque la tenemos en línea, nos vamos a ir al barrio de La Boca. Qué lindo cuando uno habla del barrio de La Boca, habla de Caminito, de la Vuelta de Rocha, habla del tango, del Riachuelo. A propósito del Riachuelo, en diciembre estuvimos en la sexta procesión de la Virgen del Carmen, también allí con amigos de nuestra colectividad española, fundamentalmente de la colectividad gallega, compartiendo un momento muy especial y muy particular, por cierto. Pero claro, esta institución que está en el barrio de La Boca, que en diciembre hizo esta procesión, ahora, hace un par de días, cumplió 100 años, 100 años realmente. Una institución muy, pero muy importante de nuestra colectividad gallega en la República Argentina, que está en la calle Suárez 236, aquí en Capital Federal, y que se trata justamente de la Asociación Civil Hijos del Ayuntamiento de Sas. Y la tenemos en línea quien preside la institución, que es Beatriz Carballo Regueira. Hola Beatriz, muy buen mediodía, Oscar te saluda, ¿cómo estás? Muy bien, Oscar, acá reiniciando las actividades, bueno, que ya se reiniciaron hace unos sábados, pero bueno, hoy ya estamos todos y vamos a empezar con las tareas del año. Bueno, perfecto. Así que bueno, y contentos, imagínate que el primero cumplimos un siglo de vida, así que muy contentos, muy orgullosos. Qué lindo. Otra de las instituciones de nuestra colectividad española que ya ahora cumplió el 1 de febrero 100 años de vida al centenario. Y bueno, Beatriz, hoy se están reuniendo obviamente ahora en un rato, creo que a las 3, 4 de la tarde con la comisión directiva, porque ya van previendo qué es lo que van a organizar para este año centenario de la institución. ¿Es así, no es cierto? Sí, bueno, viste, ya tenemos previstas las cosas y demás, pero bueno, ahora hay que ajustar todas las cosas para que, bueno, digamos, las fechas, los detalles. Viste que cuando uno prepara así una cosa muy grande o muy trascendente, particularmente para nosotros lo es, y creo que para toda la colectividad, hay que ajustar mucho para que las cosas salgan bien, y a eso apuntamos. Quiera Dios que así sea, y la Virgen del Carmen, que siempre nos acompañe este año un poquito más. Claro que sí. Aparte a propósito y hablando de la sexta procesión de la Virgen del Carmen que se hizo en diciembre, que se hizo una fiesta muy linda ahí en la institución. Yo obviamente por cuestiones profesionales no podía estar, pero obviamente después volví, me quedé un rato después a última hora, ya en los últimos minutos, pero bueno, disfrutamos un momento lindo ahí contigo y con toda la gente de la comisión directiva. Y ahora bueno, este centenario, y ya están trabajando, bueno, porque van a ser seguramente el evento que va a ser el más destacado de este año allí en la institución, y bueno, y van previendo y coordinando y organizando cosas para todo el año. ¿Es así, no es cierto, Beatriz? Sí, así es. Mira, tenemos previsto, digamos, una actuación que probablemente sea en la Usina del Arte. Esto todavía falta confirmarlo, y en la que nos gustaría contar con varias instituciones de nuestra colectividad. Eso también hay que definir fechas. Después estaría, digamos, la fiesta
típica, la que se hace siempre, pero va a haber entronizar la medalla de oro de la emigración otorgada por el Parlamento de Galicia a toda la emigración, y que tuve el honor yo de recibir como una de las representantes por América, y que está en SAS, porque fue SAS la institución receptora. Es importante porque tú me estás comentando, Beatriz, que como institución receptora, SAS, con esta medalla, bueno, sin lugar a dudas le pone un marco y una situación muy especial a la institución en este centenario. Es así, ¿no es cierto? Sí, claro. A ver, la medalla es de todos, de toda la emigración. Sí, sí. Pero bueno, recayó en SAS y por el momento va a tener su lugarcito en SAS. De todos modos, como yo te contaba antes, ya recorrió todas las instituciones que quisieron que tenerla, verla para alguna fiesta y demás. Pero bueno, ese es digamos, uno de los eventos. Va a haber algunas plaquetas que nos ofrecieron y que nos quieren otorgar. Bueno, va a haber varias cosas. Y después, lógicamente, lo típico, un almuerzo, el reconocimiento a las personas que están, digamos, tenemos la suerte todavía de tener hijos de socios fundadores. Entonces, digamos, somos afortunados en muchos aspectos. Este año que pasó nos ha dado bastante duro, se fue mucha gente muy querida. Esas son las cosas que tiñen un poquito así como con una nubecita un poco más oscura, estos momentos así tan felices. Sí, sí. Y uno piensa en la gente que ya no está y que quisiera que estuviera, porque luchó muchísimo. Claro. Pero bueno, es la vida, Sí. la vida es la historia también de la emigración, ¿no? De lo que fue, de lo que es, y lo que posiblemente será, que va a ser, digamos, algo muy diferente, con los mismos fundamentos, con las mismas pasiones y con las mismas historias que van a permanecer vivas en nosotros, pero que seguramente va a ser diferente de lo que fue, ya lo está haciendo. Claro que Vos sí. conocés de esto, ¿no? Sí, y cómo, realmente, ya lo creo, ya lo creo, Betty. Así que bueno, entonces, hoy se están reuniendo ya para ir definiendo un poco las posibles fechas de lo que va a ser la fiesta del centenario de la institución, eso por un lado, y por el otro, obviamente, ya previendo con la comisión distintas propuestas culturales, artísticas, gastronómicas para todo el año, con motivo de los 100 del centenario, obviamente, de la institución ahí de SAS, en este caso. Es así, ¿no? Exactamente. Bien. Más que nada hoy formar bien las comisiones de trabajo para que, bueno, la gente esté donde tenga que estar y, bueno, y tampoco se sobrecargue otro con toda la responsabilidad. Viste que a veces esas cosas pasan, ¿no? Claro. Bueno, hay que estar a la altura de las circunstancias. Yo siempre digo, si en el momento hay que hacer de más, se hace, pero sí se puede organizar y para qué desgastar tanto a otro, ¿no? Claro, por supuesto, Betty. Así que, decime, ¿tenías algo para comentarme? No, te quería contar que por mi parte yo siento que es una bendición el ser presidente en este momento histórico de la institución. Ya lo creo. No creo merecerlo más que nadie. Yo estoy segura que es uno de esos regalos que Dios siempre me da y con ellos me mima. Y bueno, que yo llevo en SAS, no te voy a decir el tiempo, pero yo tenía 18 años la primera vez que pisé SAS. Ayer nomás, Beatriz, ayer nomás. Sí, ayer nomás. Exacto. Así que, bueno, bien, realmente es importante el trabajo que tú haces allí con toda la gente de comisión directiva y todos los socios de la institución para compartir este momento tan particular. Bueno, Beatriz, te tengo en línea, ¿no? Sí, a ver. Sí. Perfecto. Aquí estoy yo. Perfecto. Así que, bueno, mira, no te quiero robar más tiempo porque sé que ya en un rato ya te estás yendo para la institución, allí en el barrio de La Boca, ha ido organizando todo. Te quiero agradecer este momento aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo y para todo el país. Y que, bueno, nos vamos a ir enterando a través de tus palabras, después, en lo sucesivo, qué es lo que está pasando con la institución y cómo se van organizando ya para estos próximos meses para lo que es el gran centenario en este 2023 de la institución de ustedes. ¿Qué te parece? Me parece bárbaro, te doy
Gracias, muchísimas gracias a vos, a todo tu equipo y un abrazo grande. Bueno. Sabés que te apreciamos mucho, reconocemos la valía que tiene, digamos, tu programa y vos como profesional que sos un ejemplo. Así que para mí un honor haber compartido estos minutos con ustedes. Bueno. Les agradezco muchísimo. Gracias a vos, Beatriz. Les contamos, Beatriz, obviamente, preside esta asociación civil Hijos del Ayuntamiento de Saas, esta organización sin fines de lucro, allí en la calle Suárez, el 236, cerquita de la Vuelta de Rocha, del Caminito, del barrio Caminito, ese lugar turístico por excelencia, y para compartirlo y también, obviamente, también para disfrutarlo realmente. Bueno, Beatriz, para cerrar la charla contigo, te voy a proponer, vamos a compartir música de Galicia. ¿Te gusta la idea, Ana Quiro? ¿Qué te parece? Me encanta. Bueno, la producción ha elegido un muy lindo tema. Vivir na Coruña, interpretado por la gran Ana Quiro. ¿Qué te parece? Me parece una maravilla. Bueno, gracias. Te doy así en galego. Un bico enorme para vos y para la familia y estamos en contacto permanente. ¿Está? Una fuerte aperta. Muy bien, bárbaro. Entonces, gracias, Beatriz. Quedamos en línea privada, no me cortes. Vamos con la música. Vamos con la música ahora, señoras y señores, aquí en El Sol de Nuestra España. Ana Quiro para todos ustedes. El Sol de Nuestra España, el programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Exactamente las 12:25 minutos en la República Argentina, 16:25 en España, nuestra madre patria, una hora menos en Islas Canarias, momento de tiempo de espectáculos y de eventos y de muchas novedades en Argentina, en España, en el Río de la Plata, de la mano de Mili Dipsa. Mili, acá estamos, por favor, te escuchamos. Muy bien, bueno, vamos a empezar porque tenemos un par de noticias. Vamos a empezar con la primera, que es sobre atención, algo muy, muy importante que nos fueron preguntando a veces a lo largo del año pasado, este año también. ¿De qué estoy hablando? Sobre el curso de idioma gallego. Ajá, sí. Así que para tener en cuenta, escuchen bien, porque el Centro Gallego de Avellaneda, ¿sí? Va a alargar este curso de idioma gallego, niveles principiante y avanzado. Así que a partir del martes 18 de este martes, digamos, a partir de las 18 horas, la profesora es Ruth González Miró, así que este curso de idioma gallego, vuelvo a repetir, niveles principiante y avanzado, es en el Centro Gallego de Avellaneda. Tomen nota por si quieren llamar o consultar o mismo acercarse ahí a la institución, ¿sí? Les paso el número 4201-7398. Repito, 4201-7398. Si no, se pueden acercar a la institución, que es en Avenida Mitre 780 Avellaneda. Repito, Avenida Mitre 780 Avellaneda, y el número de teléfono, que es 4201-7398. Curso de idioma gallego, niveles principiante y avanzado, los martes a las 18 horas. Perfecto, le mandamos un abrazo a Fidel, al presidente del Centro Gallego Avellaneda, a toda la comisión directiva. Allí está el amigo Modesto también, Modesto Gil Malvido, el hermano de mi querido amigo Rafael Gil Malvido. Así que bueno, un abrazo grande, y recordamos a Martita, a Marta Aguirre, claro que sí, que fue una mujer que ha hecho muchísimo también por la institución. Así que abrazo grande para la gente del Centro Gallego de Avellaneda. ¿Qué más, Emily, por favor? Muy bien, y ahora nos vamos para España, pero también que acá tiene mucha repercusión. Estoy hablando del Benidorm Fest de este año 2023. Sí. Recuerden que es la previa de Eurovisión. Sí. Acá le hacemos todo el seguimiento, acompañando obviamente a lo que es España. Y que estamos en contacto con Radio y Televisión de España. Por nosotros, eso mismo, exactamente. por eso mismo. Así que atención, porque ya se hicieron las dos semifinales y hoy sábado, es la gran final. Hoy es la gran final, así que para tener en cuenta, a partir de las 5 o 6 de la tarde van a poder disfrutarlo, obviamente, por el canal de YouTube de Radio y Televisión Española. Así es. Así que para que tengan en cuenta, hoy es la gran final de este Benidorm, a ver quién va a representar a España. Son 8 cantantes que quedaron, 8 grupos, así que para tener en cuenta, hay algunos fanáticos que están diciendo que, por ejemplo, los favoritos son Blanca Paloma,
que Sí. hemos tenido acá algún tema de Sí, Blanca Paloma, de la joven, sí. exacto. Después Agoney también, Agoney también, y Ujú. Megara, son algunos de los grupos que están ahí rompiéndola, digamos, tanto en redes sociales como también en lo que es el venidor. Ujú. Recuerden que Exactamente. Ujú. pasa por jurado, pasa por voto, o sea, es todo un certamen en sí que la final es en lo que es Eurovisión. Así que Ujú. acá se elige a quién pasa a representar a España y después la gran final es en Eurovisión, que es en Inglaterra. Así que bueno, todavía falta, es en mayo, así que falta un poquito todo ahí, pero ahora lo principal es esto. Así que aquellos que quieran disfrutarlo lo van a poder hacer de forma online. El año pasado fue récord no solamente de lo que es Europa, no solo de lo que es Europa, sino también de América Latina. De América Latina. Por eso mismo es que nos tomamos el atrevimiento de contarles un poco de qué trata este Benidorm y también de fomentarlo. La verdad que sí, Claro. la verdad que sí. Bien. Así que bueno, en otras noticias también, esta semana, el 11, se van a realizar los premios Goya, Ujú. que son del cine español y de público español, obviamente. Así que esto va a ser el 11 de febrero. Hay un montón de películas que la verdad es una lista inmensa, así que aquellos que quieran conocerla en su totalidad lo pueden buscar en la página oficial de los premios Goya, pero lo importante es que, bueno, también va a haber algunos argentinos, todavía no terminaron de confirmar quiénes son los que van a ir, pero sí seguramente van a desfilar argentinos por la red carpet y algunas películas que se hacen en dúplex, ¿no? España-Argentina, que hay muchísima industria que pasa eso, ¿no? Hacen colaboraciones. Así que para tener en cuenta, el 11 de febrero los premios Goya también los van a poder disfrutar seguramente. No sé si lo transmite TNT, creo que no, pero por alguna plataforma seguro que lo van a estar pasando. Claro, importante eso, los premios Goya, sin lugar a dudas, Mili. ¿Me permitís, antes de que continúes con tu actividad acá de espectáculos y eventos, Mili, si es tan amable usted? Antes hablábamos del Centro Gallego de Avellaneda, no me quiero olvidar, le vamos a mandar un saludo a Pablo Cabaleiro. Pablo Cabaleiro, ¿saben quién es? Es el mago sin dientes, el famoso mago sin dientes, un personaje. Con Pablo nos hemos encontrado en algunos lugares, en el centro asturiano, también a través de Fabián Suárez también. Así que bueno, ¿y por qué? Porque está nominado a la mejor producción integral en el Premio Estrella de Mar, en Mar del Plata. Así que bueno, enhorabuena para la gente de este espectáculo y obviamente para Pablito, aparte hijo de un amigo de Daniel Cabaleiro, hombre que estuvo muy ligado al Centro Gallego Avellaneda, así que le mandamos un gran abrazo a Pablo también y un beso a la mamá de Pablo, que estuvimos con ella hace un par de meses allí en Avellaneda charlando un ratito. Así que bueno, enhorabuena y felicidades Pablo Cabaleiro, el gran mago sin dientes, que lo vamos a tener en el programa en algún momento, como descendiente de español, sí, que tiene que ver con Galicia, Emily. ¿Qué más tenemos? Muy bien, seguimos porque mañana, atención, mañana domingo 5 de febrero, está la entrega de los premios Grammy. Obviamente que ahí es de la música, ¿sí? Va a estar Beyoncé, va a estar Adele, bueno, la verdad que es Harry Styles también, es la creme de la creme, digamos, de la música. Es terrible lo que pasa. Y está, atención, porque hay dos representantes muy importantes. Uno que es Rosalía, sí, la española Rosalía, la joven que la está rompiendo. Y también, atención, porque hay acento argentino. ¿Quién está nominado? ¿Quién? Fito Páez. Fito Páez, una sí. institución. Pero ¿saben qué pasa? Hay un duelo de titanes en el rubro Mejor Álbum Rock Alternativo Latino, porque justamente Fito Páez está contra Rosalía. Están nominados en la misma terna. Compiten, sí. Así que, pero bueno, lo importante es que están nominados, están representando Rosalía lo que es España, después Fito Páez lo que es Argentina, ahí se junta. Así que aquellos que quieran disfrutar de esta ceremonia, lo pueden hacer a partir de las 21 horas en TNT. Bien. ¿Sí? Así que esto sí, acá en hora argentina, repito, en TNT a las 21 horas, y si no por HBO Max también los van a estar transmitiendo. Los premios arrancan a las 22, a las 21 empiezan con lo que es la red carpet y a las 22 horas empiezan con la entrega oficial de los premios. Va a haber shows, música, de todo. Y no es solamente música de, esto es lo que quiero resaltar, porque a veces dicen, no, es música de ahora, no, va a haber música, atención, de todas las épocas, porque estos premios hacen eso, ¿sí? Juntan música de antes, música de ahora, artistas claro. Que capaz los escucharon hace años.
bueno, y no sabían qué estaban haciendo hoy en día, ahí los van a ver seguramente. Y como en este programa, ponemos música de antes y música de ahora. Por eso mismo, Exacto, Así que no hay generaciones divididas, digamos, ahí se junta todo. Es para todos. Así es. Así que bueno, y vamos a cerrar con una noticia, una lamentable noticia que justamente ayer viernes, 3 de febrero, falleció Paco Rabanne. A los 88 años, el gran Paco Rabanne. Sí. Uno de los diseñadores de moda más influyentes. Falleció en el domicilio de Port-Saint, en el noroeste de Francia. Él era español. Exacto. Era español. Estaba leyendo un poco la historia, muy interesante. La verdad que sí, la madre fue costurera de Balenciaga. De Balenciaga. El padre fue fusilado, estuvo en el ejército, ¿no? Lo que es español. Exactamente. Y fue fusilado por las tropas de Francia. Claro. La verdad es una historia, miren, quien tenga oportunidad de buscarlo, muy interesante. No quiero alargar acá la sección, pero muy interesante la historia de Paco Rabanne. Como les decía, falleció en el día de ayer a los 88 años. Dejó un legado increíble porque era ver la moda de él, la ropa de él, las piezas, mejor dicho, de él, era representar, a él. Sabíamos que era de Paco Rabanne porque era metalizado, dorado, plateado, y tenía un estilo futurista dentro del género. Así que una pérdida lamentable, pero que dejó un gran legado. Había nacido, como tú lo destacabas, Mili, en España, había nacido en Pasajes. Pasajes es una localidad dentro del municipio de la parte nororiental de lo que es San Sebastián, en Guipúzcoa, en lo que tiene que ver el País Vasco. Así que un grande, sin lugar a dudas, con visión de futuro en la moda y en todo lo que hacía. En todo lo que hacía, y además el legado que dejó es muy importante. Así que quien tenga oportunidad, vuelvo a repetir, de buscar, porque es una historia muy rica, la verdad que sí, para que lo conozcan. Ahora falleció, pero obviamente, vuelvo a repetir, el legado que dejó en ropa. Increíble. Exactamente. Bueno, Mili, ¿algo más para destacar? No, por hoy nada más. Bueno, perfecto. Entonces, amigos, exactamente 12:35 en la Argentina. Hacemos pausa comercial del programa. Ya en instantes estamos con ustedes. Gracias. Ospaña, la obra social argentina con respaldo internacional. Empleados en relación de dependencia, monotributistas, jubilados. La Seguridad Social otorga el derecho de cambiar de obra social una vez al año. Ospaña brinda los mejores servicios del país. Venezuela 1162 Capital, 4382-0400. Ospaña, excelencia médica en una obra social. Superintendencia de Servicios de Salud, 0800-222-72583. DESVA Sociedad Anónima. Nuestra pasión, brindar soluciones tecnológicas de excelencia a su empresa o comercio. Herramientas confiables, veloces, asegurando una mayor eficiencia comercial. www.desva.com.ar. Galicia está cerca de ti, estés donde estés. La Secretaría General de Emigración amplía los programas tanto para emigrantes como para sus descendientes a través de la Estrategia Emigración y la Estrategia Retorna 2020. Más de 150 medidas con las que la Junta de Galicia quiere ayudar a los gallegos de América y a aquellos que quieran regresar a Galicia a través de incentivos sociales y económicos de carácter profesional y formativo, entre otros. Bartolomé Mitre 2550, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Teléfono 4952-9400. De lunes a viernes de 9 a 14 horas. La delegación de la Junta de Galicia en Buenos Aires está para escucharte. Te esperamos. Más información en www.galiciaaberta.com. Granja La Cristina, una empresa familiar desde 1956. Lechón cocido y crudo, chivito, cordero patagónico, pavita, pollos rellenos, matambres, perniles y mucho más. Atención personalizada a instituciones, locales, restaurantes, servicio de catering, comedores. Ruchi 589, esquina Jean Lloré, Valentín Alsina. 4208-8477. WhatsApp 11 4419 6695 y en redes. Granja La Cristina, una empresa modelo al servicio de la gastronomía argentina y española. Españolísimas, show español de coplas y danza española. Bailes con abanicos, castañuelas, mantones de Manila, patas de cola y la canción española en vivo. Andrea Mercedes Gallo y Marita Tuero son Españolísimas. Show para eventos y celebraciones. Informes 15 33 01 79 29. Instagram show.españolísimas.
Residentes de Vigo en Buenos Aires, desde 1918 manteniendo vivas las tradiciones gallegas, eventos, clases de tango y su coro tradicional de música gallega. Informes 15 56 30 32 91. Instagram @Residentes de Vigo. Facebook Asociación Residentes de Vigo. Residentes de Vigo en Buenos Aires. Quintino Bocayuba 522, Capital Federal. El sol de nuestra España, el programa para toda nuestra colectividad. Señoras y señores, estamos en el sol de nuestra España, edición federal por Radio del Pueblo AM830 para todo el país. Acá estamos con todo nuestro equipo completo de trabajo, como siempre. Bueno, rapidito, ya en instantes llega toda la información también. Esperamos ya tenerlo en instantes en hacer el enlace con Ernesto Arriaga. También todo el tránsito del transporte argentino. Después en un rato también a Roberto La Rosa con todo el deporte argentino. Es más, se clausuraron parte de la cancha de Boca. Clausuraron parte de la cancha de Boca, así que después lo vamos a ampliar con Roberto La Rosa. Pero ahora, como lo habíamos dicho, está todo el transporte y el tránsito argentino de la mano del número 1 en la Argentina y en todo el Río de la Plata, que es el amigo Ernesto Arriaga. Hola Arriaga, nuevamente en el aire, ¿cómo andamos? Bueno, a partir de mañana va a haber 5.000, usted habla de tránsito, transporte, sí. Van a transitar por la cancha de Boca 5.000 hinchas menos en el partido de mañana a la Bombonera. Sí, señor, exactamente, 5.000 personas menos. Acaba de ingresar la Policía Judicial hace una hora, corroboró la denuncia que había rajaduras y clausuró una parte con 5.000 hinchas menos. Mirá vos. Mañana juega en la cancha de Boca. Sí, Tránsito de tribuna. Sí, señor, tránsito de tribuna, así lo has dicho, Arriaga. Esperemos que no se aglomere mucha gente, porque viste siempre el hincha que es ferviente, quiere meterse, y de prepo se quiere meter. No, ya está, acuérdense que la hinchada de Boca, sí. Usted tiene que tener 2 partidos por mes para poder ir el primer partido el otro mes. Sí, señor, exactamente. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. Saco la entrada y voy. No, tiene que tener promedio. Exacto, exactamente. Creo que son 12 de los 15 partidos, 12, si no me equivoco. Así que creo que es así. Bueno, Arriaga, contanos un poquito, ¿cómo está el tránsito en general, querido Arriaga? A ver, ¿se nos cortó? Perdón. Sí, perdón. ¿Cómo está el tránsito, querido Arriaga? Contanos un poco. Bueno, se nos está cortando la señal. A ver con Ernesto Arriaga, a ver si lo podemos restablecer. ¿Me estás escuchando, Ernesto, ahora? A ver. Ahora entró de nuevo, perdón, entró de nuevo. Tranquilo. Te preguntaba, ¿cómo está el tránsito en líneas generales, querido Arriaga? Mucho tránsito en la costa atlántica, la ruta 211 y 56, 1.816 vehículos por hora están en el peje Sopromón. Los 2 puentes de Zárate están totalmente habilitados. Sí. Ajá. Y esto es importante decirlo. Y la ruta Nueva Córdoba y Rosario, mucho tránsito. Aeroparque y Ezeiza normal. Y atención que hay controles de radar a los banquineros y de drones. Bien. Usted perfecto. anda por la banquina, sí. Le suspende la licencia de conducir. Perfecto. Como tiene que ser, perfecto. Lo veo muy bien. Sí, señor. Lo veo muy bien. Y la fotomulta dentro del auto está muy bien. Sí. Va a salir. El acompañante no sale. Ajá. Sale gris, haya o no haya. Ajá. Pero si usted habla por teléfono, va todo automate, le hace la infracción de tránsito. Perfecto. Claro. Perfecto. Te hago otra consulta. Aeropuertos, trenes, subtes, premetro, todo tranquilo, ¿no es cierto? Todo tranquilo, el 6 de Aeroparque y toda la zona de... No estoy viendo el movimiento de Tatón Catamarca. Acá. Están esperando muy ansiosos, son de otra España ya. Exactamente. Bueno, a propósito de Tatón de la provincia de Catamarca, porque nuestro Ernesto Arriaga, nuestro hombre del tránsito del transporte argentino... Y el sol de nuestra España, la campaña. Exactamente. No bueno, nada. a propósito, atención porque hay novedades de último momento. Sí, Mire, por atención favor. porque esta campaña solidaria que lanzamos el sábado pasado con Ernesto Arriaga, recuerden que es para el colegio 199 primaria, Catamarca, Tatón y Medanitos. Bueno, la verdad que es un colegio que
necesita un montón de cosas, pero principalmente... Primaria, sí. Principalmente lo que necesita son útiles escolares. Carpetas, cuadernos, libros para colorear. Atención, libros para colorear. Recuerden que son chiquitos. También lápices, si tienen cartucheras, muy importante para que puedan llevar los útiles escolares. Hojas de papel si tienen también. Juguetes, obviamente que también se van a aceptar. Juguetes didácticos. Juguetes quizás de ocio. Usados, pueden ser usados, pero en buen estado. Sí. En buen estado, por favor, sí. También juegos de ocio, por ejemplo, un juego de cartas, yo pensaba, o una lotería, también se acepta, obviamente. Perfecto, didáctico, el chico piensa. Sí. Zapatillas, gorros, borseos, mochilas, también. Pues rompe zapatillas, campera. Totalmente, así que recuerden que esto es para el colegio número 199, primaria, es en Catamarca, en Tatón, y como decíamos el sábado pasado, ya estamos terminando de ultimar algunos detalles con el tema de la entrega. Ustedes vayan juntando en casa, vayan guardando. Si conocen a algún vecino, alguna vecina, familiares, amigos, le dicen, mira, el Sol de Nuestra España junto a Ernesto Arriaga junto al Sol de Nuestra España, están haciendo esta campaña solidaria, así que estén atentos porque ya vamos a estar anunciando los puntos. Así que entendemos que muchos estaban de vacaciones y quizás están hoy volviendo a escuchar el programa y se están enterando de esto. Recuerden, ya vamos a anunciar dónde hay que llevar puntualmente las cosas, los útiles escolares, la ropa. Hasta el 15 de marzo, y después vamos a estar en el lugar con el motorhome. Vamos al lugar con el mapa de República Argentina y con la bandera argentina, que ya la tenemos. Sí. Y de ahí vamos a salir al aire con la gente de Tatón y el colegio. Así es, va a ser muy lindo, la verdad, conectarnos con la gente de allá. Y bueno, y también esto de ayudar al otro. Eso es lo que tiene Argentina, que nos damos, quizás... A la educación, a la cultura, educación y cultura. Tal cual. Miren, la otra vez hablaba con una amiga mexicana y me decía, mira, lo que tienen los argentinos, las argentinas acá, es que pasa algo y ya te están diciendo, necesitas algo, la solidaridad. La solidaridad, ¿sí? Es exactamente. eso, la solidaridad que tenemos, que quizás no tenemos mucho, tenemos poco, o quizás tienen la posibilidad de tener cosas y dicen, voy a colaborar igual. Perfecto. Así que bueno, Arriaga, y haremos ese día la transmisión desde allá, desde Catamarca, cuando tú ya lo designes. Señor, un sábado de Catamarca, bien, con la gente de ahí, los maestros, el alcalde, pues es chiquitito eso. Sí, claro. Casa. Sí, bueno, sí. vamos a estar ahí con María, sí, con el motorhome, con Raya y con el Sol de Nuestra España en directo a todo el país y el mundo. Perfecto, genial. Así que eso ya está el compromiso asumido y ya estamos trabajando con ese tema. Así que, bueno, Arriaga, para ir cerrando esta charla para el día de hoy, bueno, ahora a la 1 cierran las BTV y abren el día lunes, es así, ¿no es cierto? Es así, propio, cierran ahora a la 1 todas las plantas de BTV, la Capital Federal y la provincia de Buenos Aires. Y además, el lunes abren de 8 a 18, todos los días. Bueno, perfecto. Entonces, muy bien. Así que bueno, Arriaga, querido, ¿te parece nos reencontramos el próximo sábado aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal por Radio El Pueblo? Perfecto, y le voy a mandar a la producción suya, que es impecable y es brillante, porque es brillante. Sí. Una foto mía con algún gorro gauchesco. Bien. Bueno, un gorro de campo. Sí. Para que cuando usted sale tan pintón ahí en las promociones de Nuestra España, yo puedo estar cerca suyo. Sí. Ya estoy contento. Bueno, póngase con una linda foto y me la manda, que obviamente lo vamos a destacar la foto suya también, Arriaga, No, quiero estar al lado suyo más chiquito. Usted es el que maneja. Por favor. Pero obvio, siempre hay un reclamo, no lo voy a hacer judicial, pero del alma. Bueno. Hace el reclamo público. El reclamo público. Arriaga, querido, nos reencontramos en 7 días. Te mando un abrazo grande, buen fin de semana, besos para María, para Niquito, el gran Ceneice allá. Kiko allá en España, en Cáceres, a toda España. Sí. Fium, aguante España. Y aguante. Mucha inundación y agua. Vamos todavía. Abrazo grande, Fium Arriaga, hasta el sábado que viene. Chau. Fium a todo ese equipo y que empate vos.
Boca. Empate Boca, qué bárbaro. Abrazo, Arriaga. Ernesto Arriaga con todo el tránsito del transporte argentino. Me carga por de Boca, acá el hincha del Rojo Independiente. Así que bueno, amigos, separador mediante. En 30 segundos llega nuestro hombre del deporte argentino con novedades de último momento, que es Roberto La Rosa. ¡Vamos! El sol de nuestra España. El programa para que usted tenga la posibilidad de vivir, recorrer y disfrutar todas las vivencias de la madre patria. Muy bien, 12:48 la hora en la Argentina, 12:49 y obviamente ya está desde su base de operaciones en la costa atlántica, nuestro hombre del deporte argentino, Roberto La Rosa, como una información de último momento porque está que arde la cosa en la cancha de Boca. Hola Robert, muy buen mediodía, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Cacho? Qué gusto enorme estar con vos y con toda la audiencia de la 830. Sí, creo que una desprolijidad, me parece, más allá de un acto de lo que tiene que ver con la posibilidad de algún problema en la cancha de Boca. Hace 15 minutos se acaba de clausurar la tercera bandeja de Boca en la zona sur del estadio, es decir, la bandeja superior a la que va la barra brava de Boca, ¿no? Ajá. Esto lo han decretado porque había alguna falla técnica en lo que significa la estructura de la cancha. Me parece realmente medio tomado de los pelos, ¿no? La seguridad siempre es buena en cualquier momento, pero da la sensación que teniendo un partido con tan pocas horas y con la gente que viene para la cancha, en un rato, bueno, la cosa se puede dificultar, ¿no? Por lo menos 5.000 localidades menos tendrá hoy la cancha de Boca para enfrentar al equipo de Central Córdoba de Santiago del Estero. Bueno, mirá, sí. A ver ahora, ¿me estás escuchando? Tremendo. Sí, ¿me escuchás? Ahora ¿Me sí, escuchás, ahora sí. Sí, Roberto, decime. ¿Ahí estamos? Sí. No, lo de Enzo Fernández ayer, llegar a Londres, ponerse la camiseta del Everton, jugar muy bien, especialmente el primer tiempo, donde tuvo alguna posibilidad con un remate de larga distancia. Realmente un chico que se las trae 130 millones de euros, lo que constituye el pase. Creemos que en totalidad, porque River en su primer tramo, más allá del 25% había conseguido 18 millones de dólares del Benfica. Ahora se espera que se estaría llegando cerca a los 50 millones de dólares. El gran problema de esto, ¿cuál es, Cacho? ¿Cuál es? El banco y las leyes argentinas. Porque lo bueno que tiene todo esto, que a River le van a pagar en 6 cuotas esa cantidad de millones de dólares. Sí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Están viendo si en algún momento va a cambiar la legislación, porque lo que hace acá, cuando entra en la plata, te la especifican a 100 y pico de pesos. Entonces, la gente de River está hablando muy seriamente con Sergio Massa, que es un hombre eminentemente futbolero, para ver si sacan el dólar fútbol o en alguna medida, en algún tema mucho más importante allá por las elecciones o el gobierno que venga, bueno, que pueda poner otro dólar para que la gente pueda tener la plata que necesita, ¿no? Me parece realmente muy justo. Claro que sí, Roberto. Es mucha plata, mucho dinero y ojalá que la legislación llegue a cambiar porque sin lugar a dudas contrasta con el cuadro económico del ingreso de moneda extranjera. Mirá, yo te digo, lo que le tendrían que permitir a los clubes tener una cuenta en el exterior. Claro, exacto. Por supuesto, legalizada, todo lo demás. ¿Por qué? Porque vos mañana traes un jugador del exterior y también lo estás pagando en dólares. Claro. Entonces, se arma ese lío. Mirá, yo no te puedo dar dólares a ningún precio. Manejate con lo que vos vendés y comprás. Punto. ¿Entendés? Claro. Porque a veces también les piden eso. Que cuando tienen que traer a alguien de afuera, que comprar los dólares a bajo precio. No, ni una cosa ni la otra. Tener una cuenta afuera y manejate con tu cuenta afuera, comprá y vendé como tenés que hacer. Por supuesto, legal, pagando impuestos como decretándola como que es un bien que vos tenés en el exterior, ¿no? Claro que sí, Roberto. Bueno, vamos a destacar rapidito en esta fecha número 2 de la primera, de la Liga de la Primera, que hay, partidos que ayer se han disputado. Newell's que le ganó a Vélez 1-0, Tigre que empató con Rosario Central 2-2. Hoy hay encuentros distintos, entre ellos vamos a destacar, Belgrano River Plate, Lanús San Lorenzo, el Cuervo se enfrenta como visitante a Lanús. Vamos a ver qué es lo que hacen el día de hoy, ¿no es cierto, Roberto?
Sí, partidos realmente que son importantes en la segunda fecha. Yo que estuve viendo a River el fin de semana pasado ahí en Santiago del Estero, el equipo hay que trabajarlo mucho más, tiene muchos chicos que bueno, algunos como Paradela que vuelven al equipo titular, que se les da una nueva esperanza. Habrá que ver qué pasa, porque hoy jugará González Pires, porque hay muchos lesionados en River Plate. Y bueno, caminando se va haciendo un torneo que pienso que es apasionante y a ojos vista de la gente que está en el exterior, es muy importante. ¿Por qué? Porque vienen jugadores que ya tienen una cierta edad, que ya es como el final de su gran tarea. Pero otros, va a haber muchos chicos como el año pasado, entonces acá los ojos están puestos en esto, ¿no? Claro. ¿Qué pasará con estos chicos que son de una u otra manera la esperanza del futuro de una venta para hacer plata, ¿no? Para hacer un dinero. Claro. Y por ejemplo, bueno, Lanús San Lorenzo, muchos hinchas de Colectividad Española que son de San Lorenzo para el día de hoy. Mañana y Independiente. San Lorenzo tiene un tema con este chico Gattoni, ¿no? Que fue a Europa, que lo vendían, que no lo vendían, para hacer el pasaporte comunitario, y que vuelve ahora y habrá que ver qué pasa, si realmente todavía hay alguna liga que lo puede contener, o San Lorenzo esperará y lo dejarán parado hasta el mes de junio cuando venza su contrato. Los partidos son realmente muy lindos, hay que destacar que la gente de Vélez, que la gente de River, que la gente de Lanús han hecho un trabajo y han utilizado muy bien el tiempo de lo que significó el Mundial y este parate también por el verano, porque hay campos de juego renovados, hay nueva tecnología, realmente se ha invertido bien en el fútbol argentino para la infraestructura, ni que hablar, bueno, lo de River que aumenta su capacidad y que, bueno, tendrá la posibilidad seguramente en este año o en el que viene ya de tener también partidos de la selección nacional, porque en marzo, vamos a ver, jugará la selección. Me parece, por lo que significa, que se jugará en el interior para tratar de, bueno, a toda esa gente que le gusta tanto el fútbol, tener mano a mano a los campeones del mundo, pero se dice que jugaría un partido con equipos de la CONMEBOL y otro partido que es los equipos de la CONCACAF, que podría ser, no sé, México, Estados Unidos, bueno, se verá en su momento. Bárbaro. Bueno, Robert, ¿te parece nos reencontramos el sábado que viene aquí en El Sol de Nuestra España, edición federal, aquí en Del Pueblo y para todo el país? Me parece bárbaro, Cacho. Simplemente dos referencias. Una, está rarísimo el tiempo en febrero. No sé qué está pasando en la costa. Sale el sol, llueve un poquito, nublado. Dicen que va a venir tormenta de, no sé, de mil cosas, no pasa nada. Está muy, muy inestable el tiempo. Y otro, quiero mandarle un saludo enorme a la gente de ahí de General Lavalle, que seguramente la semana que viene ya estará preparando los carnavales en General Lavalle, que son espectaculares, y después está la fiesta de Santos Vega, que es una fiesta tradicionalista en el mes de marzo, de lo que es la cultura de un lugar tan importante como Lavalle, donde pasó nuestra historia, ¿no? Claro que sí. Perfecto, Robert. Bueno, nos reencontramos el sábado que viene. ¿Te parece, Robertito? Abrazo enorme, beso a las chicas y a todo el equipo. Chau. Chau, Roberto. Roberto La Rosa, nuestro hombre, el deporte argentino aquí en El Sol de Nuestra España, preparándonos para el final del programa. Rapidito, antes de ir con el pasodoble final, porque les voy adelantando que para el pasodoble final, el cierre será con su majestad, el pasodoble, con la unidad de música de la Guardia Real, con la versión de Gallito. Pero rapidito vamos con el calendario de pagos del mensual de febrero de ANSES. Atención, pensiones no contributivas, documentos que finalizan en 6 y 7, el próximo lunes 6 de febrero van a cobrar, pasado mañana. Documentos que finalizan en 8 y 9 lo harán a partir del martes 7 de febrero. Reitero, pensiones no contributivas. Ahora, esta semana que arrancamos, van a también a cobrar aquellos haberes que no superen los 56.341 pesos, y estas son las fechas de pago. Documentos que terminan en 0 el miércoles 8 de febrero. Documentos que terminan en 1 el jueves 9 de febrero. Documentos que terminan en 2 el viernes 10 de febrero. Vamos a ver el pronóstico del tiempo para el día de hoy. Antes, Mili, recordame, central de oyentes vía celular del programa, por favor. Muy bien, recuerden que se pueden comunicar en la semana también a la central de oyentes 11 36 76 6100, repito,
11 36 76 6100 y en la multiplataforma digital del Sol de Nuestra España. Estamos en Instagram, Twitter, Facebook y YouTube. En YouTube se pueden suscribir gratuitamente y volver a disfrutar de los programas que fueron parte del 2022 como también de este 2023. Así que recuerden, ahí estamos también con toda la familia digital del Sol de Nuestra España. Perfecto. Todo este 2023 que ya estamos a pleno para llevarles adelante todo este año acá en Radio del Pueblo. Pronóstico del tiempo para el día de hoy, máxima de 29 grados y obviamente con cielo parcialmente nublado. Mañana domingo mínima de 18 con máxima de 31, cielo algo nublado. Lunes mínima de 21, máxima de 34 con cielo algo nublado. Amigos, con su majestad, con el paso doble, con esta versión de Gallito, por cierto, nos vamos despidiendo. Quien les habla, Oscar Di Profio Bernardes, les digo gracias por compartir esta edición federal del Sol de Nuestra España aquí en Radio del Pueblo, esta radio con historia y que vive el presente. Amigos, gracias por todo, que tengan ustedes un excelente fin de semana. Nos reencontramos en 7 días. Próximo sábado, minutos después de las 10 de la mañana. Gracias a todos, buen fin de semana, buena vida. ¡Chao! Hasta aquí, el Sol de Nuestra España, una realización de Vive Producciones. Gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa. El Sol de Nuestra España, acompañando a españoles y sus descendientes en Argentina.